Ponte cómodo y disfruta de 2 horas de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. El cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter no son los escombros de un planeta destruido como se pensaba. En realidad es un planeta que no pudo formarse debido a la resonancia orbital de Júpiter. Su gravedad es tan fuerte y su masa tan grande que impidió que se formara en ese lugar. El estudio de esas rocas puede enseñarnos sobre los inicios del sistema solar. La compañía de autos Ford tuvo que retirar más de 2 millones de autos Ford Pinto en la década de 1970, ya que se encontró un error en su diseño que podía provocar que el tanque de gas se rompiera. Se reportaron muchos accidentes por esta causa, y a pesar de que se encontró una forma de reparar este error por pocos dólares, el daño ya se había hecho. La mayoría de los autos de este modelo fueron retirados. Elvis Presley se inspiró fuertemente en el superhéroe Capitán Marvel Jr. para crear su icónico look de peinado negro engominado y los trajes con capas. Incluso el logotipo de su banda TCB tiene un rayo en homenaje a este personaje que forma parte del cómic que pasaría a llamarse después Shazam. Incluso se puede ver la colección de cómics de Elvis en el museo de su casa en Graceland. Hay una región en el espacio que está sobre Sudamérica y el Atlántico Sur, en donde el campo magnético terrestre es más débil, lo que permite que la radiación se acerque más a la Tierra. En esta zona los satélites y la Estación Espacial Internacional experimentan interferencias y fallos electrónicos. Por ejemplo, el telescopio Hubble no puede mandar datos cuando pasa por ahí y lo hace 10 veces al día. El dinero que usa Robert De Niro en la película Goodfellas es real. El actor insistió que no le gustaba cómo se sentía el dinero réplica en su mano, por lo que el jefe de utilería de la producción le dio dinero propio, que fue a sacar de un banco. Durante las escenas donde se usó, nadie salía del lugar hasta que lo reunían y lo contaban. Los romanos servían mosto, que es jugo de uvas sin filtrar, en ollas de plomo para crear un jarabe llamado sapa. Durante este proceso, el ácido del mosto reaccionó con el plomo, formando acetato de plomo, también conocido como azúcar de plomo, que tenía un sabor dulce. Lo usaban para endulzar vinos inferiores y alimentos, ya que en esa época tenían pocos endulzantes además de la miel, con el pequeño detalle que este proceso hacía el vino tóxico. Los frascos de medicamentos recetados son de color naranja o marrón claro debido a su capacidad para evitar que la luz ultravioleta degrade las píldoras, que pueden ser fotosensibles y arruinarse por reacciones fotoquímicas, y a su vez permiten que pase suficiente luz para que sean fácilmente visibles. En la película El Resplandor no se menciona explícitamente quién fue el que abrió la puerta del almacén cuando Jack Torrance se queda encerrado. La opinión se dividía entre que él mismo forzó el mecanismo de apertura, o que fueron los propios espíritus del lugar los que lo hicieron, o incluso que había otra puerta secreta. En una entrevista, el director Stanley Kubrick mencionó que en su opinión fueron los espíritus del hotel los que lo hicieron. El queso naranja nació en el siglo XVII como un truco mercadotécnico. Productores ingleses y holandeses añadían colorante natural para imitar el tono dorado de los quesos de verano, cuando las vacas comían hierba fresca rica en beta-caroteno. Así, los quesos de invierno, más pálidos por la dieta seca del ganado, parecían de calidad premium todo el año. Esto se sigue haciendo con variedades de queso como el cheddar, por ejemplo. La película de Tommy Wiseau, The Room, que tiene fanáticos en todo el mundo ya que la consideran tan mala que es buena, fue la primera película que se filmó en cámara de 35 milímetros y digital de alta definición simultáneamente en el año 2003, algo que aumentó en miles de dólares el presupuesto. El perro Turnspit, también conocido como el perro de la rueda, fue criado específicamente para trabajar en cocinas del siglo XVI al siglo XIX en Europa. Su tarea principal era correr dentro de una rueda para girar asadores y cocinar carne de forma uniforme hasta que los avances tecnológicos como los asadores mecánicos hicieron su trabajo obsoleto. Con el tiempo dejaron de criarse y se extinguieron. Después de ver el avance de la película de Minecraft, fanáticos del videojuego han señalado que los bloques de los que está hecho el paisaje de la película tienen muchas inconsistencias. No se ve como en el juego en donde los bloques son del mismo tamaño. Los diseñadores se tomaron la libertad de modificar las dimensiones de los bloques para lograr un efecto más cinemático, contrariando la filosofía de diseño de la película de Lego, por ejemplo, en donde los realizadores se esforzaron por utilizar únicamente piezas existentes en el catálogo de la marca. No crearon ninguna especial para la película. En 1931, el gobierno de China propuso un plan para utilizar tramos de la Gran Muralla como base para una carretera moderna para poder conectar regiones remotas. Sin embargo, no se implementó más allá de regiones deterioradas de la muralla, ya que hubo protestas de sectores de intelectuales como, por ejemplo, los arqueólogos.
En la escena donde aparecen unas ardillas que ordenan nueces en la película Charlie y la fábrica de chocolate, en realidad entrenaron a unas ardillas para que lo hicieran y tardaron meses. Además, las entrenaron para que atacaran a la doble del personaje de Veruca Salt. El pueblo de Giethoorn, en Países Bajos, es conocido como la Venecia del Norte porque no tiene carreteras. Sus habitantes y visitantes se desplazan a pie o mediante botes a lo largo de sus canales. Este destino es famoso por sus puentes de madera, casas con techos de paja y un ambiente tranquilo que atrae a turistas de todo el mundo. Hay un videojuego en desarrollo llamado Metamorphosis VR, en donde juegas desde la perspectiva de un vendedor que se convirtió en cucaracha y tienes que ganar tu humanidad de regreso. El nombre y la historia hace referencia a la novela de Franz Kafka, La Metamorfosis, de 1915. La primera película de Frankenstein fue hecha en 1910 por Thomas Edison en su estudio. Durante muchos años estaba considerada como perdida. Solo se sabía de su existencia por registros, incluyendo unas fotos que fueron descubiertas en el catálogo de Edison. Fue hasta la década de 1970 que un coleccionista de cintas reveló que tenía una copia completa. Ahora es del dominio público y puede ser vista en YouTube. En 1759, Arthur Guinness, el fundador de la cerveza Guinness, firmó un contrato de arrendamiento válido por 9.000 años para ser una planta productora de 16 kilómetros cuadrados en Dublín, Irlanda. Todo esto por una renta anual de 45 libras. El contrato original se puede ver en el Museo de la Marca. De acuerdo con una encuesta, los regalos de Navidad que la gente odia más son las flores y las plantas, con 42% de personas contestando que preferirían devolverlas, seguido por los productos de belleza, licor, productos para mascotas y libros. Los primeros expertos en animación por computadora tenían que poseer conocimiento en diferentes áreas, ya que además de saber sobre animación, tenían que desarrollar nuevos algoritmos y técnicas para poder crear hasta las más simples animaciones, ya que no existían todavía las herramientas necesarias que se utilizan hoy en día. A pesar de que el actor Ernie Hudson hizo el papel de Winston Zeddemore en la película Los Cazafantasmas, después de audicionar para el mismo papel en la serie animada, no lo obtuvo, ya que consideraron que no sonaba lo suficientemente como él mismo. El papel lo ganó el actor Arsenio Hall. Nuestros ojos realmente captan todo al revés. Cuando la luz atraviesa nuestros ojos, la imagen se proyecta en la retina de forma invertida, es decir, lo que está arriba aparece abajo y viceversa, similar al efecto óptico cámara oscura. Sin embargo, nuestro cerebro está programado para procesar automáticamente esta información y darle la vuelta a la imagen. Antoine van Leeuwenhoek, conocido como el padre de la microbiología, fue el primero en observar organismos microscópicos a los que llamó animálculos. Sus investigaciones sentaron las bases de la microbiología moderna, y a pesar de su falta de credenciales académicas, fue electo miembro de la Royal Society en 1680. La acción de pasar a un video nuevo en TikTok, conocido como swipe, quema tan pocas calorías que tendrías que deslizar alrededor de 360 veces para quemar una sola caloría. Eso quiere decir que para quemar el equivalente a una manzana pequeña con aproximadamente 50 calorías, necesitarías deslizar 18,000 veces. Aunque esto solo cuenta el movimiento del pulgar y solo es una aproximación, ya que hay muchos otros factores que pueden influir. En Brasil se publicó un cómic de Mega Man con licencia de Capcom llamado Las Nuevas Aventuras de Mega Man. Solo duró 16 números entre 1996 y 1998, pero es recordado por los fanáticos debido a que tenía cosas extrañas y poco comunes en la franquicia. Años después, los creadores del cómic confesaron que no habían jugado nunca un título de Mega Man. La primera máquina de coser funcional que imitaba la costura a mano fue inventada en Francia en 1830 por un sastre llamado Barthélemy Timonier. Cuando se enteraron de esto, los demás sastres de la zona incendiaron la fábrica por miedo a que la máquina los dejara sin trabajo. Pero eso no frenó la popularidad del invento. Los bordes estriados de las monedas, conocidos como reading, se introdujeron originalmente como una medida antifraude, ya que antes algunas personas raspaban los bordes para obtener oro o plata cuando estaban hechas de esos metales. Estas estrías servían para detectar fácilmente si alguna de ellas había sido manipulada. Esta tradición continúa hoy en día, pero con un propósito estético solamente. El saltamontes hoja, además de tener la característica evolutiva de parecer una hoja para que no lo noten sus depredadores, también tiene los oídos en las piernas. Específicamente tienen una estructura llamada órgano timpánico en sus extremidades que capta vibraciones y les ayuda a escuchar sonidos con precisión.
De las 46.000 especies de arañas conocidas, solo hay una que es herbívora, la llamada Bagheera kiplingui. Habita en Centroamérica y se alimenta principalmente de brotes de acacia, evitando cazar. Lo curioso es que las acacias tienen hormigas protectoras y esta araña tiene que usar su habilidad para no ser detectada. No se sabe por qué no hay más arañas herbívoras. Lo más probable es porque las plantas no ofrecen suficiente proteína para su seda. La hipopótama pigmea llamada Mudeng, que nació en julio del 2024 y se volvió viral en Internet por su apariencia, va a llegar a pesar hasta 275 kilogramos. Esta especie de hipopótamo está en peligro de extinción, existiendo menos de 2.000 en libertad. El zoológico en donde está Mudeng, en Tailandia, duplicó sus visitantes diarios en los últimos meses. Se han publicado algunas investigaciones que buscan encontrar una correlación entre la presencia de tiendas Walmart y la obesidad en áreas de Estados Unidos. Y aunque un estudio del 2011 lo afirma, otros expertos señalan que esto puede estar más relacionado con el concepto de los pantanos alimentarios, que son áreas con alta concentración de comida rápida y poco saludable. El fósil de Borealopelta está tan bien preservado que parece una escultura. Descubierto accidentalmente por mineros canadienses en el 2011, este dinosaurio de 110 millones de años conserva su piel y tejidos blandos intactos, permitiendo ver cómo lucía realmente sin necesidad de especulaciones científicas para recrear su apariencia. El músico de la reconocida banda de New Wave Devo, Mark Mothersbaugh, compuso el tema principal de la serie de Nickelodeon Rugrats. Posteriormente, hizo parte de la banda sonora de películas como Lego Movie, Thor, Ragnarok, e iba a participar en la música de la película de Minecraft. Los primeros controles remotos para televisión funcionaban con un martillo accionado por un resorte que golpeaba una varilla sólida de aluminio en el dispositivo, la cual emitía un sonido a una frecuencia ultrasónica, que era captado por la televisión. Esto permitía que funcionaran sin pilas, y cada botón emitía un tono diferente para diferentes funciones. Existen los dólares de la Antártida, sin embargo, son solo billetes coleccionables sin valor legal en el continente antártico o en ningún lugar del mundo. Los vende una página web que también tiene dinero ficticio de otros lugares y actualmente en el 2024 no están aceptando nuevas órdenes ya que no podían cumplir con la demanda. Existe un índice llamado Good Country Index que mide cuánto contribuye cada país al planeta y a la humanidad. En su versión más reciente, Suecia ocupa el primer lugar, seguido por Dinamarca y Alemania. Este índice evalúa aspectos como ciencia, cultura, paz, clima, bienestar, entre otros. El país de Latinoamérica que está más arriba en la lista es Chile, en el lugar 33. Cuando fue fundada la cadena de noticias CNN en 1980, el director en jefe Ted Turner encargó una cinta grabada que se pudiera utilizar en caso de que fuera el fin del mundo. Esto solo era un rumor hasta que un periodista de una página web mostró una copia del video que hizo cuando trabajó ahí en el 2009. En el video solo se puede ver una banda militar tocando la misma melodía que sonó mientras se hundía el Titanic. Los Tunit, también conocidos como cultura Dorset, fueron los habitantes originales del Ártico canadiense antes que los Inuit. Según las leyendas Inuit, eran extraordinariamente fuertes y podían cortar bloques de hielo sólido solo con sus dientes, aunque eran tímidos y evitaban el contacto con extraños. Misteriosamente desaparecieron hace aproximadamente 700 años. La Torre de Telecomunicaciones de Londres estuvo considerada como un secreto de Estado oficialmente durante muchos años. No aparecía en los mapas oficiales y su existencia no fue reconocida hasta 1993. A pesar de todo esto, estaba abierta al público e incluso tenía un restaurante giratorio en la parte superior. Las hortensias cambian de color dependiendo del pH del suelo en el que crecen, actuando como indicadores naturales de acidez. En los suelos ácidos de pH por debajo de 5, las flores se vuelven azules, mientras que en los suelos alcalinos de pH por encima de 6 se tornan rosadas o rojas. Esto sucede debido a que en condiciones ácidas la planta absorbe más aluminio del suelo, lo que le da el color azul. Si plantas una semilla de manzana de cierto tipo, debido a su gran variabilidad genética, puede producir un árbol único con manzanas más dulces, más pequeñas o de otro color diferente al de la semilla original. Para mantener tipos de manzana idénticos, los productores usan el método de injerto, en donde una rama del árbol deseado se une a un patrón o la base de otro árbol para que crezca como un clon. La historia cuenta que los conos de helado se utilizaron por primera vez en la Feria Mundial de San Luis 1904. Por parte de un vendedor de helados que se le acabaron los vasos, y decidió usar unos dulces crujientes llamados salavia, similares a un waffle enrollado, para servirlos, que los estaban vendiendo en el puesto de junto.
Sin embargo, en realidad hay registros de patentes anteriores a ese año para crear conos de helado, entonces no fue la primera vez que esto se ideó. Tener 101 dálmatas costaría una fortuna en la vida real. El costo en promedio de mantener a un solo perro cada mes es el equivalente a $250, incluyendo comida, atención veterinaria, vacunas, accesorios, etc. Si se multiplica por el número de perros, serían $25,250 al mes, lo que daría un total de $303,000 al año, un ingreso que solo lo gana menos del 1% de la población mundial. Entonces no parece ser una muy buena idea. Los gatos en realidad no son nocturnos ni diurnos, sino crepusculares. Esto significa que son más activos durante el amanecer y el atardecer. Esta adaptación evolutiva les permite cazar cuando sus presas están más activas y la luz es tenue, aprovechando su excelente visión en condiciones de poca luz. Durante un periodo de 10 años, el país Tailandia cambió de nombre 3 veces. Empezó como Siam, pero el dictador militar PL Phibun lo rebautizó como Tailandia para enfatizar la identidad de la etnia Thai. Tras la derrota de Phibun en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno provisional volvió a nombrarlo Siam en 1945 para distanciarse de su pasado autoritario, pero en 1949, otro golpe del mismo Phibun lo convirtió definitivamente en Tailandia. Para mostrar el poderío de la consola de Nintendo GameCube cuando fue lanzada, presentaron un demo en donde muestran 128 modelos de Mario Bros., renderizados en tiempo real haciendo diferentes actividades que no llegó a convertirse en un videojuego, pero la tecnología sirvió para crear el popular juego Pikmin. Las medusas habitan en todos los océanos del mundo y han sobrevivido a 5 extinciones masivas en 700 millones de años, a pesar de que la mayoría de estas especies no tienen sistema digestivo especializado ni sistema nervioso, respiratorio o circulatorio. En el primer trimestre del 2024, las horas jugadas en conjunto en el videojuego Roblox llegaron a más de 177,000 millones. Equivale a más de 1.7 millones de años de tiempo de juego combinado en solo 3 meses. En este mismo periodo reportaron ingresos por más de $800 millones. Los vikingos soltaban cuervos en alta mar para orientarse. Si el ave volaba hacia una dirección, seguían su rumbo para hallar tierra. La práctica se hizo tan común que adoptaron la figura de un cuervo como símbolo en estandartes de guerra. Incluso continuó siendo usada hasta el siglo XVIII en Islandia e Islas Feroe. En 1978, el empresario Richard Branson, que en ese entonces todavía no se convertía en multimillonario, se enteró de que estaban vendiendo la isla Necker en el Caribe en $6 millones. Aunque no le alcanzaba, propuso una oferta por $100,000 como broma, todo para impresionar a una mujer llamada Joan Templeman. Para su sorpresa, el dueño aceptó venderla en tan solo $180,000, por lo que la compró. Y poco después, Joan se casó con él y siguen juntos hasta hoy en día. Los cuervos, además de ser aves muy inteligentes, también tienen memoria excepcional y pueden reconocer caras humanas durante años, lo que les permite distinguir entre personas amigables y aquellas que representan una amenaza. Incluso pueden transmitir esta información a las siguientes generaciones de cuervos. Durante 300 años en Europa se intentó cultivar la vainilla para no tener que importarla desde Asia y de África, pero no lo lograron. Fue hasta 1836 que se dieron cuenta que necesitaban insectos específicos, como una especie de abeja, que solo vive en las regiones donde se da la vainilla naturalmente, por lo que era prácticamente imposible. El aeropuerto internacional Rey Fahd, que está ubicado en Arabia Saudita, es actualmente el aeropuerto más grande del mundo en superficie, abarcando 780 kilómetros cuadrados. A pesar de esto, no es el que tiene mayor número de pasajeros. El aeropuerto por donde transita más gente al año es Hartsfield-Jackson en Atlanta, Estados Unidos, con 93.7 millones de pasajeros al año. Ya se está construyendo uno todavía más grande en Arabia que será completado en el 2030. El bote salvavidas número 1 del Titanic, que tenía la capacidad para llevar a más de 40 personas, fue bajado al mar con tan solo 12 tripulantes, principalmente de primera clase, cuando el barco se estaba hundiendo, y tiempo después se negaron a regresar a buscar sobrevivientes. Este fue uno de los 20 botes salvavidas con los que contaba el barco, que incluso llenos no hubieran alcanzado para salvar a toda la gente. La gravedad de Júpiter podría alterar dramáticamente la órbita de Mercurio en un futuro lejano. Incluso existe una pequeña probabilidad de que este planeta colisione con Venus, la Tierra o el Sol. Sin embargo, esto va a ocurrir hasta dentro de miles de millones de años. Las interacciones gravitacionales pueden tener efectos sorprendentes a escalas de tiempo astronómicas.
El astrónomo que descubrió la luna de Plutón, Caronte, eligió el nombre como un homenaje a su esposa, Charlene. Solo más tarde se dio cuenta de la conexión fortuita. En la mitología griega, Caronte es el que lleva en su barco las almas de los muertos a través del río Estigia hasta los dominios del dios del inframundo, Hades, también conocido como Plutón. Usuarios de Internet descubrieron que el piso del hospital que aparece en el episodio 12 de la cuarta temporada de Breaking Bad tiene un patrón que parece aludir al logotipo de la serie, los dos cuadros verdes que representan elementos de la tabla periódica. Sin embargo, el realizador de la serie, Vince Gilligan, mencionó en la pista de comentarios en el Blu-ray que esto fue solo una coincidencia. Ese piso ya estaba ahí desde mucho tiempo antes. El equipo que ha estado más veces en Juegos Olímpicos sin lograr conseguir medallas es Mónaco, que han tenido participación en 21 juegos sin estar en el podio. En 1924 ganaron un bronce en arquitectura. Pero el Comité Olímpico Internacional ya no considera las medallas obtenidas en competiciones de arte. Bill Gates fundó en 1989 una compañía separada de Microsoft llamada Interactive Home Systems, con el propósito de decorar las casas de sus clientes con arte digital de pintores famosos usando marcos con pantallas, tecnología que todavía no había sido desarrollada. Actualmente, la compañía cambió de nombre y se dedica al marketing. La demolición de la Torre Eiffel estaba programada para el año 1909, ya que se trataba de una estructura temporal en un principio, pero fue salvada después de que se propuso usar como antena de radio que, al hacerle los arreglos pertinentes, podía transmitir señal hasta el otro lado del mundo. También fue usada para poner anuncios publicitarios luminosos. La computadora Coleco Adam de 1983 tenía algunos problemas, incluyendo que emitía pulsos electromagnéticos cuando se prendía, por lo que si tenía una cinta al prenderse, podía borrarse accidentalmente. Esto venía detallado en el manual de instrucciones. Unos aventureros subieron al volcán Ojos del Salado en Chile usando unas camionetas Jeep Wrangler y establecieron un récord de la altitud más alta para un vehículo, 6.646 metros. Para celebrar pusieron un letrero que decía estacionamiento solo para Jeep. Poco después, otros aventureros lograron superar por 200 metros ese récord usando una Suzuki Samurai, y de paso quitaron el letrero. Algunas ardillas hacen hongos de la misma forma en la que los humanos hacemos carne seca. Toman los hongos y los cuelgan en ramas de árboles para que se sequen. Esto ayuda a preservarlos durante el invierno, además de prevenir que bacterias y larvas lleguen a su almacén de comida principal, en donde guardan bellotas y otras nueces. Cuando restauraron el castillo Kuzkulesi o Torre de Leandro en Estambul, Turquía, que tiene más de 2000 años de antigüedad, fue objeto de burlas en redes sociales debido a su parecido con Bob Esponja o Bart Simpson. Es por lo menos la tercera vez que es reparado en su historia, anteriormente por los bizantinos y por los otomanos. Durante mucho tiempo, uno de los requisitos para participar en los Juegos Olímpicos era no ser atleta profesional, pero a partir de 1988 esta regla fue cambiando gradualmente. El caso más famoso fue cuando permitieron participar por primera vez a los jugadores de la NBA en la competencia de baloncesto en 1992. Actualmente está permitido para la mayoría de los deportes. El psicólogo estadounidense Timothy Leary lo metieron a prisión en 1971, donde se le aplicaron una serie de pruebas psicológicas para asignarle un trabajo adecuado al interior del recinto. Pero no contaban con que Leary había ayudado a desarrollar algunas de esas pruebas anteriormente, así que utilizó su conocimiento para conseguir una asignación en jardinería, un puesto que le permitió escapar fácilmente poco después. En la ciudad de Manitowoc, Wisconsin, Estados Unidos, se lleva a cabo cada año el Sputnik Fest para conmemorar el día en el que cayó una pieza del satélite soviético Sputnik en la calle 8 de esta ciudad el 5 de septiembre de 1962. Entre las celebraciones se incluyen un desfile de moda alienígena y lanzamiento de platillos voladores. Antillas Neerlandesas participó como equipo en 15 Juegos Olímpicos desde 1952 hasta el 2008 y lograron obtener una medalla de plata en Seúl 88. Después de la disolución de las Antillas Neerlandesas en el 2010, compitieron como atletas independientes en el 2012 y actualmente forman parte de Aruba o de Países Bajos. Una de las secuencias de acción más intensas de la película El Vengador del Futuro de 1990 fue grabada en la estación Chabacano del sistema de metro de la Ciudad de México. Esta locación fue elegida debido a su apariencia futurista en ese momento. También usaron incluso uno de los trenes que fue pintado de gris. Siempre ha existido la creencia de que los ajos pueden repeler a los vampiros de acuerdo con las leyendas, pero no se sabe realmente la razón de esto. Una teoría dice que como se pensaba que el vampirismo era una enfermedad,
Se podía curar con las propiedades antibióticas del ajo, mientras que otros piensan que como el ajo aleja a los mosquitos, también podría repeler a los vampiros, ya que ambos se alimentan de sangre. En la competencia de maratón de Roma 1960, un atleta llamado Abebe Bikila entró como suplente después de que un compañero se lesionó a último minuto. Al final logró ganar la medalla de oro con la insólita peculiaridad de que estuvo descalzo durante todo el recorrido, ya que sus únicos zapatos se rompieron durante su entrenamiento y no encontró unos que fueran cómodos. La serie El Juego del Calamar estaba planeada para ser una historia de una sola temporada, pero después del éxito que tuvo, Netflix decidió encargar 2 temporadas más y el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, solo tuvo 6 meses de tiempo límite para escribir las temporadas 2 y 3, que fueron grabadas al mismo tiempo. Antes de todo esto, estuvo intentando casi 10 años que un estudio decidiera hacer la serie. El piano marca Bechstein que se usó para grabar la canción de The Beatles, Hey Jude, en el estudio Trident en Londres, está considerado como el piano más importante de la historia del rock, ya que también se usó para grabar otras canciones famosas como Killer Queen, de Queen, Space Oddity, de David Bowie, Perfect Day, de Lou Reed y muchas otras más. Cuando se cambió de locación el estudio, el piano se cayó de una grúa y quedó destruido y posteriormente fue restaurado y vendido en $400,000. El Parque Nacional Everglades, en Florida, Estados Unidos, es el único lugar en el mundo donde los cocodrilos y caimanes coexisten de forma natural. Este ecosistema único, considerado la única zona selvática subtropical en América del Norte, tiene a estas 2 especies. Los caimanes tienen el hocico en forma de U, y los cocodrilos en forma de V, y en general son más grandes. El astrónomo francés Guillaume Legentil pasó mucho tiempo intentando observar los tránsitos de Venus en el siglo XVIII para medir la distancia al Sol. Sin embargo, cuando viajó a India para finalmente realizar la medición, las nubes arruinaron su observación. Después se enfermó, y cuando finalmente regresó a Francia, ya habían regalado sus bienes materiales y su esposa ya se había casado con alguien más. Después de un tiempo, logró recuperar su vida y su legado científico, pero no a su esposa. Se les llama incendios zombies, o persistentes a los incendios que permanecen enterrados durante todo el invierno activamente, cuando se pensaba que ya estaban apagados, alimentándose por materia orgánica del suelo, y luego se reactivan en la primavera y salen a la superficie. El explorador Michel Siffre realizó un experimento en donde vivió completamente aislado a 130 metros bajo tierra durante 2 meses sin ninguna referencia temporal y descubrió que su reloj biológico había cambiado a ciclos de dormir y estar despierto de 48 horas en lugar de 24. La NASA tomó en cuenta las conclusiones de los experimentos para las misiones espaciales Apolo. Walt Disney decidió poner los botes de basura en Disneyland con una separación de no más de 30 pasos entre ellos. Esto después de que calcularon un promedio de cuántos pasos recorre una persona con basura antes de tirarla al piso, que observaron en otros de los parques de la compañía. Hay un sistema de tubería subterráneo en Reino Unido que conecta diferentes ciudades. Fue construido durante la Segunda Guerra Mundial para transportar combustible de aviación de manera segura por todo el país, evitando los riesgos de moverlo por carreteras y ferrocarriles. Actualmente se sigue usando principalmente para abastecer la aviación comercial. El vidrio no es biodegradable, ya que su ingrediente principal es la arena, que no es biodegradable a pesar de ser un material que existe naturalmente. Y no todos los tipos de vidrio pueden ser reciclados, como el vidrio para beber y cocinar, que es tratado con elementos extra para poder incrementar su resistencia a los cambios de temperatura. Los bebés tienen 30.000 papilas gustativas, y no solo en la lengua, también en los lados y en la parte de arriba de la boca, a comparación de los adultos que solo tienen 10.000 y solo en la lengua. Por esta razón reaccionan de forma que podría considerarse como exagerada al probar ciertos alimentos. La razón por la que al principio de la canción de U2, Vertigo, el vocalista Bono dice 1, 2, 3, 14, ha sido objeto de análisis por parte de fans, que han teorizado cosas como, por ejemplo, que hace referencia a un pasaje de la Biblia, que son los números de las bombas de Corea del Norte, o hasta fórmulas matemáticas de ciencias de computación. Cuando le preguntaron al propio Bono, dijo que solo fue improvisación. Sin embargo, años después se descubrió que fue probablemente un homenaje al actor John Ritter, ya que menciona estos números en un episodio de la serie 3 son multitud, cuando está probando un micrófono. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 están considerados como los más rentables que se han hecho. Resultaron en una ganancia de por lo menos $200 millones. Esto lo lograron gracias a que se utilizaron instalaciones existentes, además de los acuerdos con los patrocinadores y los derechos de transmisión de televisión. La gran mayoría de los juegos han resultado en pérdidas económicas para otros países.
La gelatina de estrella o gelatina astral es una sustancia gelatinosa que se ha encontrado en pasto o en los troncos de los árboles. La llaman así porque en el pasado se pensaba que caía a la Tierra durante las lluvias de meteoritos. Aunque hoy en día no hay una explicación concreta de este fenómeno, la teoría más probable es que se trata de restos gelatinosos de huevos de ranas o sapos que se expanden cuando entran en contacto con la humedad del ambiente. La banda Oasis llegó a tener tanta fama y los problemas entre sus dos miembros principales, los hermanos Gallagher, llegaron a ser tan notorios que en 1995, una disquera lanzó un single que consistía en una entrevista que hicieron en donde los hermanos discuten durante más de 10 minutos seguidos. Esta grabación llegó al número 52 en las listas de popularidad en Reino Unido. Eric Musambani de Guinea Ecuatorial se convirtió en el nadador más lento en la historia del olimpismo, famoso por su actuación en los 100 metros estilo libre en Sydney 2000. En un inicio quería participar en atletismo, pero al no alcanzar lugar fue invitado a natación, aunque nunca antes había entrado a una piscina olímpica antes de los Juegos, y terminó la carrera en 1 minuto 52 segundos, más del doble de tiempo que el ganador. Pero su determinación le hizo ganar admiradores en todo el mundo. En algunos números de cómics, empezando por el Tales of Suspense 45 de 1963, Iron Man utiliza unos patines que le permiten viajar a más de 300 kilómetros por hora. De acuerdo con el diálogo, son propulsados por motores jet y están alimentados por energía de transistores, aunque así no es como funcionan los transistores, pero bueno. Hubo una época hace millones de años en la que los árboles que se secaban no se descomponían para reintegrarse al ambiente, ya que todavía no evolucionaban los microorganismos que digieren la madera. Esto provocaba que los bosques se convirtieran en áreas completamente cubiertas de capas de madera que solían crear grandes incendios. Gran parte del carbón que se consume actualmente se formó en esa época. La brisa marina existe debido a las diferencias de temperatura entre la tierra y el mar. Durante el día, la tierra se calienta más rápido que el agua, creando zonas de baja presión sobre la tierra. Para restablecer el equilibrio, el aire más frío del mar se desplaza hacia la tierra, creando este fenómeno. En la noche ocurre el efecto contrario, la brisa terrestre. La bibliofobia es el miedo irracional a quedarse sin nada que leer. Aunque no es un término clínico oficial, se usa para describir a las personas que sienten ansiedad al pensar en no tener libros o cualquier otro material de lectura disponible. En los desiertos también llueve, y en muchas ocasiones con efectos considerables. Alguna vez se registró un récord de 44 milímetros de lluvia en solo 3 horas en el desierto del Sahara. Este exceso de agua forma canales donde circula el agua rápidamente, haciéndolo peligroso para la gente que pueda estar por ahí caminando. Cuando comenzó Yahoo, en 1994, se llamaba La Guía de Internet de Jerry y David, y solo era una página con una lista de enlaces a sitios web ordenados por categorías. Tan solo 6 años después, Yahoo llegó a ser por un corto periodo de tiempo la compañía más valiosa del mundo, cuando sus acciones llegaron a un precio de $475. El último jugador que estuvo en un partido oficial de hockey de la Liga Nacional sin usar casco fue Craig MacTavish en 1997. En ese momento, los jugadores veteranos del draft de 1979 para atrás no tenían obligación de usar casco, hasta que se estableció la regla para todos en 1997. Traveling Wilburys fue un supergrupo integrado por los músicos Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison y Tom Petty, que se reunieron a tocar casi de forma casual. Su primer álbum lo grabaron en solo 10 días, y después, cuando sacaron su segundo álbum, lo titularon Volumen 3 como una broma. Se saltaron el número 2. Los leones solían ser el mamífero que abarcaba más territorio en el mundo. Había en todos los continentes, pero su dominación acabó hace aproximadamente 12.000 años, cuando los humanos se esparcieron y perfeccionaron la caza con herramientas. Las libélulas pueden volar hacia atrás, algo que prácticamente ningún otro insecto o animal puede hacer, y además tienen una gran visión con sus ojos compuestos que les permiten ver en casi 360 grados. También tienen 6 patas, pero a pesar de eso no pueden caminar. Las patas las usan solo para detenerse en las plantas. El efecto Bannister es un fenómeno que ocurre cuando alguien alcanza un logro que antes pareció imposible, y después de eso mucha gente también lo hace, siendo considerado principalmente como una barrera mental. Un ejemplo de esto fue cuando Tony Hawk logró hacer el truco 900 en skateboarding, que era llamado el truco imposible. Después de esto, más de 10 personas lo han logrado, incluyendo un niño de 7 años.
Antes de que se inventara el aire acondicionado, la gente solía usar técnicas ingeniosas para mantenerse frescos. Por ejemplo, casas con techos altos para que el calor subiera, porches sombreados para socializar en las noches calurosas e incluso a veces dormían en las escaleras de incendios. Se dice que algunas personas llegaban a guardar su ropa interior en el congelador y así tenían una opción para refrescarse rápidamente. La cadena de supermercados Walmart tiene una regla no escrita que permite que los dueños de vehículos recreativos puedan pasar la noche en sus estacionamientos. Esto sí lo autoriza el gerente de la tienda, a menos que las leyes locales lo impidan. Los dueños de estos vehículos son considerados como de los mejores clientes de esta cadena. Como parte de una campaña publicitaria, la etiqueta del envase de Heinz fue rediseñada con un borde del mismo color que la catsup en su interior para poder detectar si la botella fue rellenada con catsup de otra marca más barata, una práctica que es común en muchos restaurantes en todo el mundo. En tiempos antiguos, los comerciantes solían morder las monedas para verificar si estaban hechas realmente de oro, ya que es un metal maleable y es fácil hacerle marcas. Esta práctica se trasladó a los atletas que ganan medallas. Sin embargo, ahora únicamente tienen baño de oro, y por dentro son de plata, por lo que ya solo se volvió una tradición. Los fotógrafos siempre piden a los atletas posar de esa forma. Antes de 1916, la gente podía entrar a la antorcha de la Estatua de la Libertad, con capacidad para 12 visitantes a la vez, pero la zona fue cerrada a causa del sabotaje provocado por agentes de Alemania en el incidente conocido como la explosión Black Tom, que dañó parcialmente la estructura. Ahora solo entra personal de mantenimiento. En el 2021, un hombre de 90 años gastó $10,000 para poner un anuncio en el diario Wall Street Journal dirigido al presidente de la compañía AT&T, en donde se queja del servicio de Internet mencionando que era demasiado lento. A pesar de que Singapur tiene una reputación de ser un país de libre mercado, alrededor del 80% de los singapurenses viven en apartamentos construidos por el gobierno. La Junta de Vivienda y Desarrollo ha construido aproximadamente 1 millón de departamentos concentrados en 23 nuevas localidades autosuficientes interconectadas. Este enfoque único ha convertido el programa de vivienda pública de Singapur en uno de los más exitosos del mundo. La bebida Gin Tonic surgió con la Compañía Británica de las Indias Orientales en India como una forma de hacer más agradable el sabor de la quinina, utilizada para prevenir y tratar la malaria en sus trabajadores y soldados. Para suavizar su amargor, la mezclaron con azúcar, lima, agua y ginebra. La Guerra de la Langosta fue una disputa diplomática entre Brasil y Francia que nació a partir de un debate sobre la pesca de langostas. Brasil argumentaba que se arrastraban por la plataforma continental, mientras que Francia sostenía que las langostas nadan igual que los demás peces. Esta decisión determinaba los derechos de pesca en la costa brasileña. En 1963, ambas naciones llegaron a considerar un conflicto bélico, pero al final llegaron a un acuerdo para dividir las ganancias. La mascota olímpica de París 2024 está basada en los tradicionales gorros frigios que se usaron en la Revolución Francesa, que simbolizan la libertad. La primera vez que se usó una mascota en Juegos Olímpicos fue en México 1968, en donde fue utilizada la imagen de un jaguar rosa para identificar cada evento, aunque no contó realmente como una mascota oficial. El cerebro de los gatos es biológicamente más similar al de los humanos que el cerebro de los perros. Las regiones del cerebro de los humanos y los gatos son parecidas, sobre todo las encargadas de generar y procesar las emociones. El Canal de Panamá iba a ser construido inicialmente en Nicaragua, pero se abandonaron los planes debido a que la ruta pasaba cerca de volcanes activos y había un camino más corto en Panamá. Ha habido nuevas pláticas para construir un canal nuevo en donde estaba planeado originalmente, pero no se han llevado a cabo. Algunos grillos construyen sus propios megáfonos. Se descubrió que algunos grillos pequeños muerden hojas y hacen un hoyo en forma de pera y se posicionan de tal forma en la que el sonido que hacen es amplificado por la hoja. Esto lo hacen para poder encontrar pareja. Los gatos normalmente odian el agua porque su pelaje no los aísla bien cuando está mojado, provocando una sensación desagradable. Sin embargo, el gato turco van es una excepción. Su pelaje tiene una textura única que lo hace resistente al agua y disfruta nadar. William Wrigley Jr. comenzó vendiendo jabón y ofrecía polvo para hornear como incentivo para comprarlo. Al descubrir que el polvo de hornear era más popular, cambió a venderlo en su lugar y daba goma de mascar a sus clientes como incentivo, y sucedió lo mismo. La goma de mascar o chicle fue más popular, por lo que se dedicó a venderla y fundó poco después la compañía Wrigley.
La primera bandera olímpica fue extraviada después de los Juegos de Amberes 1920 y estuvo perdida durante 77 años, hasta que un día del año 2000 el medallista Hal Priest, en ese entonces de 103 años de edad, reveló que él se había quedado con la bandera después de que lo habían retado sus compañeros y finalmente la devolvió al comité. En 1996, Rowan Atkinson, interpretando a Mr. Bean, visitó un centro comercial en Canadá en donde firmó copias del VHS con capítulos para sus fans. Sin embargo, la situación se salió de control. Llegaron más de 3,000 personas y Mr. Bean tuvo que pedirles que no se empujaran sin salirse del personaje. Aunque iba a durar 1 hora, el evento tuvieron que detenerlo después de solo 20 minutos y Mr. Bean salió escoltado por un equipo de seguridad. La actriz Kristen Stewart colaboró en una publicación científica sobre inteligencia artificial en el 2017. El estudio se basó en técnicas de style transfer utilizadas en su cortometraje Come Swim, ya que quería que parte de la película se viera como sus pinturas. La ceremonia de apertura de los Juegos de Seúl 88 se celebró por la mañana para facilitar la transmisión en horario estelar en el continente americano, pero la decisión fue fuertemente criticada por los atletas debido al calor excesivo que pudo haber afectado su rendimiento. Por esta razón, a partir de 1996 se estableció que las ceremonias tenían que realizarse en la tarde o en la noche. El 31 de diciembre de 1844 es un día que no existió en Filipinas, ya que se movieron de un lado de la línea internacional de cambio de fecha al otro lado para simplificar el comercio con los países vecinos. En la fiesta de Navidad del Ayuntamiento de Milán, Italia, en el 2013, Roberto Casago, uno de los funcionarios del consejo, abrió una botella de vino espumoso y el corcho que salió volando le hizo un hoyo a una pintura del siglo XVII que estaba en el lugar. Cuando fueron expertos a revisar el daño, alguien lo había intentado reparar con cinta adhesiva. Recientemente, el Comité Olímpico Internacional aprobó la creación de los Juegos Olímpicos de Esports que se harán en el 2025 en Arabia Saudita. Este torneo será independiente y se celebrará anualmente en el mismo país hasta el 2037. Esta decisión es histórica para la industria de los videojuegos. En 1956, IBM presentó su primer disco duro, que consistía en 50 platos de 60 centímetros cada uno, con una capacidad total de 3.75 megabytes. A pesar de que ahora se puede almacenar miles de veces esa información en una tarjeta más pequeña que una uña, ese disco duro fue la base del desarrollo de la tecnología de almacenamiento con el paso de los años. El astronauta de la misión Apolo 12, Alan Bean, destruyó accidentalmente la cámara de televisión que llevaban cuando la apuntó directamente al Sol, dejó rollos de fotografía en la Luna por equivocación, y cuando regresaron a la Tierra, en el aterrizaje, una cámara de cine de 16 milímetros que no estaba fija, lo golpeó en la cabeza. Todo esto fue comentado por él mismo en un documental en 1996. Un atleta de remo australiano llamado Henry Pearce ganó la medalla de oro en los Juegos de 1928, a pesar de que durante una de las eliminatorias se detuvo en medio del recorrido a esperar a unos patos que estaban cruzando el canal para no lastimarlos. La masa madre de Alaska es un fermento adaptado a climas extremos. Contiene levaduras criófilas, que significa que pueden soportar el frío, y bacterias lácticas únicas que son capaces de activarse incluso bajo 0 grados. Su fama nació en la fiebre del oro de 1897. Los mineros la llevaban en latas cerca del pecho para evitar que se congelara. Hoy en día hay panaderías en Alaska que siguen usando las mismas cepas de más de 100 años de antigüedad. La Dinochelus ausubeli es un camarón poco común descubierto en el 2010 en las profundidades del Océano Pacífico filipino. Su nombre significa pinza terrible debido a sus pinzas asimétricas. Una es significativamente más grande que la otra. Lo más curioso es que tiene ojos brillantes con una capa reflectante especial que le ayuda a ver en las oscuras profundidades marinas. En la década de 1960, Henry Ford II intentó comprar Ferrari, pero la oferta fue rechazada por Enzo Ferrari, que lo tomó casi como una broma. Esto enfureció tanto a Ford que, como venganza, desarrolló el legendario Ford GT40 con el único propósito de derrotar a Ferrari en Le Mans, lo que consiguió de manera consecutiva entre 1966 y 1969. El trastorno negativista desafiante es un trastorno de comportamiento que se caracteriza por exhibir patrones de desobediencia, hostilidad y conducta desafiante hacia las figuras de autoridad. Suele afectar más a los niños que a las niñas, y se dice que la tendencia a cuestionar las reglas establecidas puede también convertirse en una fortaleza si se canaliza adecuadamente.
En el 2013, un hombre compró una casa en Minnesota, Estados Unidos, en $10,000. Durante una remodelación descubrió atrás de una pared el Action Comics número 1, la primera aparición de Superman y uno de los cómics más valiosos. Cuando se lo enseñó a un familiar, este se lo quiso quitar y dañó la hoja, lo que redujo su valor en $75,000. Al final logró venderlo en una subasta en $137,000. El entonces Maharaja del estado principesco de Alwar, en India, llamado Jai Singh Prabhakar, visitó la tienda de Rolls-Royce en Londres durante su primera visita a Reino Unido en 1920. En el lugar, el vendedor en turno insinuó que no podía comprar los autos lujosos, así que como venganza compró 10, los envió a India y ordenó que los usaran como camiones de basura. Poco después, Rolls-Royce le envió una disculpa y otros 6 coches de regalo. Sin embargo, esta historia no está confirmada, puede ser solo una leyenda. Un estudio de la Universidad de Stanford descubrió que caminar aumenta la inspiración creativa. Los participantes fueron sometidos a pruebas diseñadas para medir su creatividad, como idear usos alternativos para objetos cotidianos. Los resultados mostraron que, en promedio, caminar incrementó la producción creativa en un 60%, independientemente si se hacía al aire libre o en una caminadora. Un árbol del género Cycas, descubierta en África a finales del siglo XIX, está considerado como el organismo más solitario del mundo. Este grupo de plantas dominaron durante la era de los dinosaurios. Sin embargo, este es el último ejemplar de su especie que se conoce. Los científicos han buscado sin éxito una pareja para polinizar y que vuelva a existir en estado salvaje, ya que los árboles que existen de este tipo son clones. Una fanática de la atracción Shell Shock de las tortugas ninja en el centro comercial Mall of America, llamada Tara Maldonado, ha hecho casi 1 millón de giros en esta atracción en los últimos 12 años. Su técnica la ha convertido en una celebridad local y en redes sociales, ya que va por lo menos 2 veces a la semana sin falta. El Scopitone, creado en Francia en los años 60, fue el ancestro del videoclip musical moderno. Era una especie de rocola con pantalla que reproducía películas musicales en 16 milímetros mientras sonaba la canción. Algunos artistas famosos grabaron videos exclusivamente para estos aparatos que se instalaban en bares y cafeterías. La tioacetona es el compuesto químico con el peor olor del mundo, tan potente que en 1889, cuando científicos alemanes la sintetizaron en la ciudad de Friburgo, el olor fue tan insoportable que provocó la evacuación de parte de la ciudad y causó náusea y hasta desmayo en la población cercana al laboratorio. Es tan potente que incluso cantidades microscópicas pueden ser detectadas a kilómetros de distancia. Michael Jackson apareció como personaje jugable en el videojuego Ready To's Rumble Boxing Round 2 para Sega Dreamcast en 1999. Incluso samplearon su voz y sus movimientos de baile para ponerlos en el juego, para integrarlos a su estilo de pelea. También apareció en el juego de baile Space Channel 5 el mismo año. En Corea hay una celebración cada 14 de abril que es considerada como el anti-San Valentín, llamado el Día Negro, donde los solteros que no recibieron regalos en fechas anteriores se reúnen y comen un plato de fideos con salsa negra y se quejan sobre el amor. Surgió como respuesta al Día Blanco el 14 de marzo, donde los hombres tienen que corresponder con un regalo a las mujeres que les regalaron chocolates en San Valentín. En el 2002, Stuart Drummond, que interpretaba a Angus, la mascota del equipo de fútbol Hartlepool United, se postuló como alcalde de Hartlepool en Inglaterra, prometiendo plátanos gratis para todos los estudiantes. Sorprendentemente, ganó la elección y después fue reelegido 2 veces más en el 2005 y 2009, demostrando que su gestión de alcalde fue algo más que una broma. BMW construyó un coche prototipo que podía cambiar de forma. Su estructura movible era controlada por motores que estiraban un revestimiento de tela spandex, que podía ser controlado por el conductor, o automáticamente dependiendo de las condiciones, como la velocidad, pero solo quedó como un prototipo. El actor Leonardo DiCaprio tiene una colección de más de 80 figuras de Star Wars de los 70 y 80 y suele usar un seudónimo para comprarlos en línea. Esto de acuerdo con diversas publicaciones. Ha subastado algunos artículos de su colección, incluyendo una de las figuras más caras, Jabba con capa de vinil, con un valor de más de $2,000. La baquelita, inventada por Leo Baekeland en 1907, fue el primer plástico totalmente sintético de la historia. Este material revolucionario se hizo tan popular que se le conoció como el material de los 1000 usos y se utilizó para fabricar desde teléfonos hasta joyas. Su éxito comercial fue tan grande que inspiró a toda la industria a desarrollar otros plásticos sintéticos que después lo sustituyeron.
Las serpientes de coral falsas desarrollaron la imitación como estrategia de supervivencia. Son del mismo color e incluso tienen los mismos patrones de las verdaderas serpientes coral. Aunque no son venenosas, esta técnica de mimetismo las ayuda a ahuyentar a los depredadores. Como las verdaderas serpientes coral son tan venenosas, se recomienda no acercarse a ninguna serpiente que parezca una coral. Los pepinillos existen desde hace más de 4000 años. Los antiguos habitantes de Mesopotamia fueron los primeros en poner pepinos en salmuera para preservarlos, y se cree que llegaron a Mesopotamia desde India, país que ocupa el segundo lugar en el consumo mundial de pepinillos. El primer lugar es China. En los Andes peruanos hay un puente de pasto o paja andina de 28 metros llamado Cueshuachaca, que une a las comunidades sobre el río Apurímac desde el siglo XV. Cada junio es reconstruido usando la técnica original, trenzando sogas a mano durante 3 días, y gracias a la torsión de las fibras puede soportar una gran cantidad de peso. La canción All by Myself de Eric Carmen, en la que han hecho covers muchos artistas como Celine Dion, usa la melodía de una pieza clásica del compositor ruso Rachmaninoff, ya que Carmen pensó que era del dominio público al componerla. Sin embargo, eso solo contaba en Estados Unidos, así que posteriormente tuvo que compartir créditos y 12% de todas las regalías. Solo 2 películas de fantasía han ganado el premio Oscar a Mejor Película: El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey y La Forma del Agua. Es un género cinematográfico que ha sido tradicionalmente ignorado por la Academia a lo largo de los años, a pesar de tener grandes películas. Cuando los expertos tienen que tocar trabajos de arte y antigüedades valiosas y delicadas, no usan guantes blancos de tela, como se ha visto muchas veces en películas y en la cultura popular. Simplemente se lavan las manos antes o pueden llegar a ponerse guantes de látex. En realidad, un guante blanco de algodón tiene más probabilidad de dañar la pieza y dejar micropartículas. Durante la carrera espacial de los 60 surgió el mito de que la NASA gastó millones en crear un bolígrafo para gravedad cero, mientras que los soviéticos resolvieron esto usando simplemente lápices. Pero la realidad es que una compañía privada estuvo desarrollando el bolígrafo espacial con $1 millón de presupuesto, y la NASA les compró 400 unidades, algo que posteriormente también hizo la Unión Soviética. Nunca se usaron lápices en misiones espaciales debido al peligro que pueden ocasionar las astillas flotantes al sacarle punta o si ésta se rompe. Los británicos hacen tanto té después de que acaba la serie de televisión EastEnders en las tardes que se ha observado un aumento en el consumo de electricidad en toda la red en Reino Unido por las teteras eléctricas. Es tanto que siempre tienen listas las estaciones de respaldo a esa hora. Muchos de los termostatos instalados en las oficinas en realidad no están conectados y no afectan la temperatura. En lugar de eso, mandan una señal a la computadora principal en donde hay una persona que modifica la temperatura de acuerdo con mediciones en cada zona. O incluso no están conectados a nada y solo sirven como un botón placebo para mantener satisfechos a los empleados. En la serie Gravity Falls, el número 618 aparece recurrentemente casi en todos los capítulos. Este número hace referencia al 18 de junio, que es el cumpleaños de Alex Hirsch, el creador de esta serie. Cuando la actriz Marisa Tomei ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por la película Mi Primo Vini en 1993, surgieron muchos rumores de que el presentador del premio se había equivocado al leer el nombre del ganador, ya que era poco común que ganara un personaje cómico. Además, había otras actrices de más renombre compitiendo, pero al final la Academia aclaró que el sobre era el correcto. Para promover la película Contagio, Warner Bros. Canadá hizo 2 placas de Petri gigantes tratadas con bacterias y hongos y las pusieron en un aparador de una tienda. Después de unos días, crecieron las bacterias y hongos revelando el logotipo de la película. Fue el primer letrero de bacterias en toda la historia. La actriz Jane Kaczmarek, que interpreta a Lois, la madre de Malcolm, en la serie Malcolm in the Middle, fue nominada 7 veces consecutivas en la categoría de Mejor Actriz en los premios Emmy durante las 7 temporadas que duró la serie. Sin embargo, no ganó en ninguna de ellas. En menos de un segundo, la nariz de los humanos modifica en sus conductos el nivel de humedad del aire que inhalamos a una humedad relativa del 75% y regula la temperatura a 37 grados. Esto sin importar si el aire está demasiado frío o caliente. Si el Sol fuera reemplazado por un agujero negro de igual masa, la Tierra y los planetas mantendrían sus órbitas actuales, pues la gravedad depende de la masa y la distancia, no del volumen. El agujero solo tendría un radio de solo 3 kilómetros debido a su alta densidad. El pequeño inconveniente sería que no habría luz visible.
La Cueva de los Cristales, en el estado de Chihuahua, en México, tiene los cristales más grandes del mundo, que pueden medir hasta 11 metros y pesar 55 toneladas. Fue descubierta en el año 2000. Las condiciones extremas dentro de la cueva, con sus temperaturas de hasta 58 grados y más del 90% de humedad, hacen que sea prácticamente inhabitable para los humanos sin contar con equipo especial. Anatoly Bugorsky es conocido como el hombre que sobrevivió a meter la cabeza en un acelerador de partículas en 1978. Mientras revisaba un equipo defectuoso, pasó a través de un haz de protones con una radiación 100.000 veces superior a la dosis letal. Sorprendentemente, de acuerdo con su descripción, solo vio un destello más brillante que 1000 soles y sobrevivió solo con algunas secuelas que no afectan completamente su vida diaria. Un hombre de 73 años llamado Herbert Zuckernick recibió la cantidad de $17 millones para mudarse de un apartamento de renta fija, ya que los desarrolladores necesitaban el espacio para construir el lujoso edificio Queens Central Park West. Este pago, realizado en el 2005, se considera el más alto que se ha otorgado a un inquilino para reubicarse en esa ciudad. Mientras que el café y la comida picante son muy populares para los humanos, la cafeína en realidad es un mecanismo de defensa de las plantas que puede paralizar a los insectos que la comen, y el 90% de los herbívoros suelen evitar consumirlas. Mientras que la capsaicina, el compuesto que hace que piquen los chiles para protegerse, afecta a todos los mamíferos, pero no a las aves. La risa tiene un efecto positivo sobre el sistema inmunológico. Cuando reímos, se incrementa la producción de anticuerpos y se activan las células del sistema inmune, lo que ayuda a fortalecer las defensas naturales del organismo contra las infecciones. Por lo tanto, reír regularmente puede considerarse como un refuerzo natural para nuestro sistema. El lagarto espinoso, Moloch horridus, tiene una cabeza falsa en la parte de arriba de su cabeza real, que la muestra cuando es atacado como un señuelo para sus depredadores. También puede cambiar de color para camuflarse. Habitan en la parte central de Australia. El nombre del país de Venezuela proviene del nombre de la ciudad de Venecia, Italia. Cuando los exploradores españoles llegaron a la región en 1499, vieron las casas palafíticas en el lago de Maracaibo. Estas viviendas sobre el agua les recordaron a Venecia, así que llamaron al lugar Pequeña Venecia, que evolucionó hasta convertirse en Venezuela. La tradición de lanzar un balde de bebida energética al entrenador cuando los equipos ganan un campeonato comenzó en 1984 en un juego de la NFL entre los Gigantes de Nueva York y los Pieles Rojas de Washington, como una venganza de un jugador contra su entrenador por haberle puesto un entrenamiento agotador días antes del juego. Después se empezó a usar en otros deportes como la NBA, béisbol y fútbol. Los códigos QR se inspiraron en el juego Go. En este juego de mesa, los jugadores saben dónde están las piezas incluso si están un poco fuera de su posición o no están bien alineadas. Esta misma idea fue el principio para hacer a prueba de errores a los códigos QR. Existen dunas de arena que cantan en desiertos a lo largo de todo el planeta. En realidad se trata de un sonido que hace la arena cuando se mueve en grandes cantidades, cayendo desde la parte de arriba de una duna. La energía con la que se mueve interactúa con el aire, lo que genera frecuencias de sonido cuando se cumplen requisitos como el nivel de humedad y la presencia de sílice. Es un fenómeno único. En la comedia de sátira de 1993 Caníbal, el musical, todos los nativos americanos que salen en realidad son japoneses y dicen frases en japonés que significan, por ejemplo, ¿qué rayos estás diciendo? O esta película es muy estúpida. Esto fue agregado como una burla a los primeros westerns, que no representaban de forma correcta las culturas. Los pájaros carpinteros pueden golpear un árbol 20 veces por segundo y por lo general golpean un total de 10.000 a 12.000 veces cada día, consumiendo la resina e insectos que van encontrando entre la madera. Existen barcos que transportan barcos, como el Jack Servant de 213 metros de largo, que fue diseñado específicamente para transportar yates de lujo. Este gigante marino puede llevar hasta 36 superyates a la vez. Para poder subirlos, sumerge parcialmente su casco, permitiendo que los yates floten directamente sobre él antes de subirlos. La sensación de nudo en la garganta que se puede sentir cuando estás nervioso o con una gran carga de sentimientos es conocida médicamente como globo faríngeo. Es una respuesta automática del cuerpo al estrés emocional, donde los músculos de la garganta intentan cerrarse mientras la glotis, que es la parte de la laringe donde están las cuerdas vocales, permanece abierta. La primera edición del DVD de la película La chica del dragón tatuado estaba diseñado para que pareciera un disco pirata con el nombre de la película escrito con marcador.
Esto provocó que muchos compradores fueran a devolver el producto, ya que pensaron que tenían una copia ilegal. La película Borat, que salió antes, tenía un diseño similar de disco. Los botones en la ropa de hombre y de mujer están en lados opuestos por tradiciones históricas que podrían sonar absurdas el día de hoy. Los hombres necesitaban acceso rápido a su arma con su mano derecha, mientras que las mujeres de la alta sociedad tenían los botones del lado contrario para facilitar que las vistieran sus trabajadores. Es estadísticamente muy improbable que un impacto masivo cause que fragmentos de Marte lleguen a la Tierra. De los más de 50,000 meteoritos catalogados, solo un pequeño número, menos de 500, han sido confirmados como procedentes de Marte. Algunos de estos meteoritos contienen evidencia de que el planeta rojo alguna vez tuvo agua en su superficie. Las dos momias egipcias de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Estados Unidos, acudieron a 3 juegos de Super Bowl. Esto debido a que el almacén donde se encontraban estaba justo debajo del estadio de esa universidad en donde se llevaron a cabo los Juegos del Supertazón de 1970, 72 y 75. Hasta hoy en día, técnicamente ninguna otra momia egipcia ha asistido a un juego de fútbol americano y mucho menos a otro Super Bowl. La ciudad más grande que no se puede acceder por carretera es Iquitos, en Perú. Se encuentra en medio del Amazonas y solo puede ser alcanzada por aire o por río. A pesar de su aislamiento, no está desconectada del mundo moderno, ya que tiene aeropuerto internacional y puertos comerciales, y el medio de transporte favorito de la gente en este lugar son las motocicletas y los mototaxis. Los inspectores de la guía Michelin, que premia restaurantes destacados con estrellas, no tienen autorizado revelar su trabajo, incluso a familiares cercanos. Esto para mantener la confidencialidad al momento de calificar restaurantes. Además, viajan de incógnito, pagan sus propias comidas y usan un alias. Es la misma corporación que hace las llantas, por cierto. Los juguetes Furby llegaron a ser prohibidos en el Pentágono y otras oficinas gubernamentales de Estados Unidos, ya que los oficiales pensaban que podían llegar a grabar y repetir información confidencial. Aunque no contaban con esta funcionalidad realmente, podían ser modificados para hacerlo. Hay animales que prácticamente no duermen, como la rana toro, que siempre está alerta incluso cuando está descansando. También algunas especies de tiburón que deben estar nadando constantemente para poder respirar, y las jirafas y las hormigas solo duermen por periodos muy cortos de tiempo. En el día el 6 de junio de 1944, más de 156,000 soldados desembarcaron en las playas de Normandía, Francia. Esta masiva operación militar transformó las costas en esa zona, tanto que hasta hoy en día se siguen encontrando partículas metálicas en la arena, incluso objetos enterrados. Un zoológico en China estuvo exhibiendo durante el 2024 a unos perros Chow Chow pintados como pandas, lo que causó que la gente los acusara de tener pandas falsos, a lo que respondieron que los habían anunciado siempre como perros panda, mencionando que si la gente se pinta el cabello de colores, los perros también podían hacerlo. La película Eternal Sunshine of the Spotless Mind, protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet, tiene títulos un poco más literales en diferentes regiones del mundo. Mientras que en Hispanoamérica se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, en España se llama Olvídate de mí, y en Italia es Se mi lasci ti cancello, que significa Si me dejas, te borro. Un hombre adquirió una placa personalizada para su coche con el nombre Null, que significa nulo o sin valor en términos de computación. A pesar de que solo lo hizo como una broma, terminó con más de $12,000 en multas debido a que cada vez que un policía no lograba ver las placas de un coche al que le aplicaban una multa en su ciudad, se registraba como null en el sistema y estas infracciones se asignaban directamente a él. El primer nombre de gato registrado en la historia data de hace más de 3,400 años en el antiguo Egipto. El gato se llamaba Nedjem, que significa dulce o agradable en egipcio antiguo. Este nombre fue encontrado en una tumba en Tebas, demostrando el afecto que los egipcios tenían por sus felinos. El periodo en el que se comenzaron a llevar alimentos y productos agrícolas de un lado del mundo al otro, a partir del siglo XV, se le llamó intercambio colombino. Antes de esto, por ejemplo, no había café en Colombia, patatas en Irlanda, jitomates en Italia, piñas en Hawái o naranjas en Florida, alimentos que se convirtieron en los más populares en esos países. Un comediante fundó en 1990 el Partido de los Amantes de la Cerveza de Polonia, como una sátira en respuesta a los cambios políticos que había en ese país en ese tiempo. Sorpresivamente, en las elecciones de 1991, obtuvieron más de 360,000 votos, lo que les otorgó 16 de los 460 lugares en el Parlamento de Polonia.
En la Edad Media, antes de entender la migración de las aves, la gente tenía creencias extravagantes sobre las transformaciones de las aves. Por ejemplo, existía la firme creencia de que los gansos barnacla nacían de los percebes que crecían en pedazos de madera flotante de árboles o se transformaban a partir de ellos. Esta creencia era tan extendida que incluso algunos consideraban que estos gansos eran pescado y podían comerse durante la tradición de la Cuaresma. En Coria del Río, Sevilla, en España, más de 600 personas llevan el apellido Japón. Este inusual apellido tiene su origen en 1614, cuando el samurái Hasekura Tsunenaga llegó a España en una misión diplomática. Algunos miembros de su expedición se quedaron y a mediados del siglo XVII se registró el primer bautizo con este apellido que hace referencia a su país de origen. En 1989, la corporación Mitsubishi compró una participación mayoritaria del Rockefeller Center en Nueva York. Esa época marcó el punto más alto de la economía de Japón, pero cuando estalló la burbuja inmobiliaria en la década siguiente, hubo una recesión y Mitsubishi tuvo que vender su parte. La mayor migración de mamíferos en el mundo es de murciélagos. Alrededor de 100 millones de murciélagos de la fruta, que son del tamaño más o menos de un gato doméstico, migran al Parque Nacional Kazanka, en Zambia, en donde llegan para alimentarse de la abundante fruta disponible. Estos murciélagos juegan un papel muy importante en la polinización y la dispersión de semillas en toda la región. La NFL tenía una de las políticas de transmisión más estrictas del deporte profesional entre 1973 y 2014. Si un equipo no vendía al menos el 85% de las entradas 72 horas antes del partido, el juego no podía ser transmitido en la ciudad local o en un radio de más de 100 kilómetros. Esto hizo, por ejemplo, que un día el presidente Richard Nixon no pudiera ver el juego del equipo de Washington. El videojuego Black Myth: Wukong, desarrollado por un estudio independiente chino y que ha vendido millones de copias en sus primeros días de lanzamiento, está basado en la novela china Viaje al Oeste. La popular franquicia Dragon Ball también está basada en esa historia como inspiración original. Entre las similitudes que tienen, por ejemplo, los dos personajes principales utilizan un bastón mágico. Desde el 2017, todas las 500 supercomputadoras más rápidas que existen en el mundo usan el sistema operativo Linux, principalmente por ventajas como que es de código abierto, puede manejar miles de núcleos en paralelo y es gratuito. El lagarto en cautiverio más longevo del mundo se llama Muja y vive en el zoológico de Belgrado en Serbia. Nació en 1937 y sobrevivió a 2 bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial cuando el zoológico fue casi destruido en su totalidad, y además los bombardeos de Yugoslavia en 1999. El síndrome de Jerusalén es un fenómeno psicológico documentado donde personas que previamente no mostraban signos de enfermedad mental desarrollan episodios psicóticos al llegar a Jerusalén por la importancia religiosa que puede representar. Es uno de los trastornos geográficos más conocidos junto con el síndrome de París, provocado por el shock que sienten algunos turistas al conocer esa ciudad. El rey Harald V de Noruega juró que no se casaría con nadie más si no le permitían casarse con Sonja Haraldsen, hija de un comerciante de telas. Durante casi una década luchó contra la oposición real para casarse con ella, amenazando incluso con abdicar. Finalmente, en 1968, recibió el permiso de su padre, el rey Olav V, y se casaron y Sonja se convirtió en la reina de Noruega. Muchos primates tienen la anatomía necesaria para hablar igual que los humanos, pero carecen de las conexiones neuronales necesarias para controlar su laringe de manera precisa. Esta limitación cerebral les impide articular palabras y desarrollar un lenguaje hablado complejo. Según una investigación, tomar demasiadas fotos puede perjudicar nuestra capacidad para retener recuerdos, ya que es una distracción que impide recordar la información de forma detallada como se haría normalmente. Este fenómeno se conoce como efecto de deterioro por toma de fotografías. Le hubieran puesto un nombre un poco más creativo. El actor Jack Nicholson ganó un total de $90 millones por su papel de Joker en Batman de 1989. En ese tiempo, Nicholson cobraba un mínimo de 10 millones, pero accedió a solo cobrar 6 millones directos más un porcentaje de las ganancias totales de la película, incluyendo la mercancía promocional de su personaje, lo que resultó un mejor negocio para él. Se calcula que The Beatles tocaron juntos más de 2.000 horas cuando hacían sus shows en Hamburgo, Alemania. Esto antes de conseguir su primer contrato discográfico. En su periodo más activo llegaban a tocar hasta 46 horas a la semana, y según estimaciones antes de su llegada a Estados Unidos, lo que marcó el inicio de su fama mundial, ya tenían acumuladas al menos 10.000 horas de práctica.
Disney le regaló un cuadro de Picasso al actor Robin Williams como agradecimiento por su participación como el genio en la película Aladdin, en donde solo le pagaron $5,000, ya que el actor los estaba acusando de romper un acuerdo específico que tenían. Él había aceptado hacer la voz del genio y recibir ese salario con la condición de que no se usara su voz en mercancía como juguetes o promociones. Incluso declaró que no volvería a trabajar con ellos. El cuadro de Picasso como disculpa no sirvió. El problema del sofá es un desafío matemático que busca determinar el sofá más grande que se puede pasar a través de un pasillo en forma de L. Se considera como aún no resuelto. La forma más óptima hasta ahora describe un sofá con 18 secciones curvas, logrando un área aproximada de 2.295, que está cerca pero no llega al límite teórico. La Torre Elizabeth en Londres, que contiene la campana Big Ben, se está inclinando lentamente. Los expertos calculan que podría llegar a alcanzar el mismo ángulo que la Torre de Pisa dentro de 4.000 años. El complejo de viviendas públicas más antiguo del mundo aún está en uso. Está ubicado en Alemania, mantiene una renta anual de solo 0.88 euros, o su equivalente desde 1516. Como requisitos, los residentes deben ser católicos, haber vivido en Augsburgo por al menos 2 años y rezar diariamente por los propietarios. Las puertas se cierran a las 10 post-meridiem y cada apartamento tiene un timbre único para identificarlo en la oscuridad. De acuerdo con científicos, erradicar por completo a los mosquitos que transmiten enfermedades no afectaría el equilibrio de los ecosistemas e incluso podría ayudar con la biodiversidad en zonas tropicales. Su nicho como polinizadores sería ocupado por otros insectos. La chimichanga es un platillo a base de una tortilla de harina rellena frita. Es como un burrito frito. Hay 2 restaurantes en Estados Unidos que se adjudican su creación. Sin embargo, el origen de la palabra y el platillo se cree que provienen de principios del siglo XX, cuando los inmigrantes chinos en Sonora hacían chung kun con tortilla de harina estilo Sonora. Las cianobacterias, también conocidas como algas verde-azules, son microorganismos clave en la fotosíntesis global. Estas convierten la energía solar en energía química almacenada en biomasa a una tasa de aproximadamente 450 teravatios, que representa entre el 20% y el 30% de toda la productividad fotosintética del planeta. Su capacidad de fijar carbono y generar oxígeno las hace esenciales para los ecosistemas y la regulación del clima global. El animatrónico de Abraham Lincoln fue uno de los primeros animatrónicos de figura humana creados por Disney. Fue construido en 1963 y exhibido en Disneyland en una atracción. De acuerdo con anécdotas de la gente, su sombrero se caía frecuentemente y le pasaba algo a lo que llamaron locura robótica, donde comenzaba a golpear su silla, y también cuentan que una vez se rompió y comenzó a salirle fluido hidráulico rojo. Después de unos años fue sustituido por un modelo más nuevo. Las focas, los leones marinos y las morsas son parientes cercanos de los osos. Estos animales comparten un ancestro común que vivió hace más de 50 millones de años. Este ancestro era un mamífero terrestre similar a una nutria que gradualmente se adaptó a la vida acuática, dando origen a las focas modernas. No se recomienda bañarse mientras hay una tormenta eléctrica, ya que la descarga puede viajar a través de las tuberías y a través del agua en caso de que un rayo impacte la casa o el edificio. El riesgo es mayor si tiene un sistema de tuberías de metal. El videojuego Perfect Dark de Nintendo 64 iba a tener una función que permitía poner la cara de los jugadores y de sus amigos dentro del juego, ya sea como los enemigos o como aliados, utilizando imágenes de la Game Boy Camera. Pero al final, por dificultades en el desarrollo, la función se descartó. El primer gato que viajó al espacio fue Felicette, lanzada por Francia en 1963 como un experimento en donde midieron sus ondas cerebrales y sus signos vitales. Felicette, a la que apodaron también Astrocat, logró sobrevivir el viaje y aterrizó sana y salva, algo que no era común en estos experimentos de aventar animales al espacio. La película Joker, Folie à Deux, que es la primera secuela en la carrera del actor Joaquin Phoenix, se convirtió en la película de superhéroes con la mayor caída en taquilla entre su primer y segundo fin de semana, con un 81.4%, sobrepasando el récord de The Marvels con 78.1%. Además, recibió la calificación de C por parte de CinemaScore, la peor que ha recibido una película de superhéroes. De acuerdo con estudios, jugar videojuegos de acción ayuda a las personas a tomar decisiones más rápido. Además, aumenta la sensibilidad a los estímulos en el campo de visión, lo que ayuda con actividades multitarea como, por ejemplo, manejar.
En la región de Laguna, en Brasil, los delfines nariz de botella guían peces hacia donde están los pescadores locales y luego señalan con golpes de cola para que lancen sus redes. Los delfines se alimentan de los peces que escapan. Estos delfines no fueron entrenados para este comportamiento, y esta colaboración entre los delfines y los pescadores ha estado ocurriendo al menos desde 1847. Hay una biblioteca en Noruega que se encuentra en un barco. Se llama Epos y existe desde 1959, con una capacidad de 6.000 libros más 20.000 que pueden estar prestados. Viaja entre 3 condados en la zona. Estuvo a punto de quedar fuera de servicio, pero fue salvado gracias al esfuerzo de los residentes locales. Descender del monte Everest después de haber alcanzado la cima toma aproximadamente 3 días, y puede resultar incluso más peligroso que el ascenso. Ha habido gente que ha bajado en parapente o aerodeslizador, pero eso ya no está permitido a menos que saquen un permiso especial. Los primeros relojes mecánicos, incluyendo los de bolsillo más antiguos del siglo XVI, tenían solamente una manecilla. Estos relojes mono-aguja indicaban solamente las horas, similar a los relojes solares. La precisión no era tan crucial en esa época. Los relojes de campanario antiguos también tenían solo una manecilla. La primera vez que se utilizó la palabra nerd fue en 1950 en el libro If I Ran the Zoo del Dr. Seuss, conocido autor de libros para niños. En esta obra, el término se utilizó para describir a una criatura imaginaria, y con el tiempo, la palabra se incorporó al léxico popular para referirse a personas con intereses intelectuales o tecnológicos. El actor Matt Damon se negó a dar su voz y su imagen al videojuego The Bourne Conspiracy de la saga de películas de Jason Bourne que protagonizó, ya que deseaba que fuera más parecido como al juego Myst, que es de puzzles y de resolver acertijos. En lugar de eso, lo desarrollaron como un juego de disparo en primera persona. Los autos Ford Modelo T, inicialmente entre 1908 y 1913, estaban disponibles en varios colores, incluyendo rojo, azul, verde y gris. Sin embargo, a partir de 1914, Henry Ford decidió producirlo exclusivamente en negro para optimizar la producción y reducir costos, ya que la pintura negra era la que se secaba más rápido. El Ford T fue el primer auto que se produjo en una fábrica con el sistema de producción en serie. Cuando los humanos respiramos, solamente reemplazamos el 15% del aire en nuestros pulmones. En cambio, cuando los delfines respiran, llegan a reemplazar hasta el 90% del aire al interior de sus pulmones. Estos mamíferos tienen millones de años de adaptación a una vida en el mar. Un artista holandés llamado Wim Schippers hizo una obra de arte que consiste en un piso cubierto de mantequilla de maní y nada más. Se exhibió por primera vez en 1969 en una galería. Después fue hecho de nuevo en 1997 y otra vez en el 2010, cuando un museo en Rotterdam compró la obra y el concepto en general en un precio aproximado de $100,000. Para dar paso a nuevos deportes populares en los Juegos Olímpicos de París 2024, como breakdance, otros tuvieron que ser eliminados de la competencia, como el karate, que solo estuvo presente en Tokio 2020, además del béisbol y el softball. La epidemia de la risa de Tanganica fue un fenómeno ocurrido en 1962 en una escuela en Tanzania, donde un grupo de estudiantes comenzó a reír de forma incontrolable. La risa se extendió, afectando a cientos de personas y obligando el cierre de escuelas. Se cree que fue un caso de histeria colectiva debido al estrés. Se cree que los humanos vemos los colores que vemos porque son el área del espectro de la luz que puede pasar a través del agua, que fue donde los ojos evolucionaron por primera vez. Y en nuestro camino evolutivo no hubo alguna razón o necesidad de ampliar este espectro, algo que sí sucedió con muchas otras especies. De acuerdo con investigaciones, los lagos más cristalinos pueden ser los más contaminados. Esto se debe a que la eliminación por ácidos, como la lluvia ácida, elimina el plancton y los microorganismos que le dan color al agua y se pueden quedar sin seres vivos. Sin embargo, también hay lagos que son así naturalmente. Los capitónimos son palabras que cambian de significado dependiendo si la primera letra está en mayúscula o minúscula. Por ejemplo, Lima con minúscula es una fruta, mientras que Lima con mayúscula es la capital de Perú, o Qatar, que es un país, o lo que hacen los catadores, etc. En Suecia y en Finlandia, las niñas celebran la Pascua disfrazándose de brujas y van de puerta en puerta pidiendo dulces, similar a Halloween. Esta costumbre se remonta a los juicios de brujas del siglo XVII, cuando se creía que salían a volar durante esos días, y la gente se refugiaba en sus casas para protegerse.
La única película de Pixar en donde no aparece la camioneta de Pizza Planet es en Los Increíbles. Los fans han especulado que en el tiempo en el que está ambientada la película todavía no existía esa pizzería, o que hay una nube en forma de la camioneta, pero la verdad es que todavía no se establecía bien ese easter egg, porque en Los Increíbles 2 sí aparece. La Estatua de la Libertad en realidad está en medio de una acción para liberarse de unas cadenas. Esto solo se puede observar desde el aire. Su pie derecho está dando un paso y junto hay una cadena rota. El primer portaaviones que tuvo China fue un buque retirado que pertenecía a Ucrania, que fue vendido a un hombre de negocios chino que lo obtuvo para convertirlo en un casino flotante en 1998. Dentro de menos de 70 millones de años, la luna de Marte Phobos se va a acercar tanto a la superficie del planeta rojo que va a ser destruida por la fuerza de su movimiento, lo que le va a dar a Marte un anillo similar al que tienen otros planetas como Saturno. El astronauta Chris Hadfield mencionó alguna vez que en su estadía en la Estación Espacial Internacional, todos los astronautas intentaron desplazarse usando sus propios gases. Aunque teóricamente se creía posible, en su caso no sirvió. No les dio suficiente impulso. A pesar de que el color violeta y el color morado son muy similares, en realidad el color morado no existe naturalmente. Es un color compuesto que se forma al mezclar azul y rojo, mientras que el violeta sí es puro, ya que está presente en el espectro visible de la luz con una longitud de onda específica. Es verdad que alguien puede pagar por tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con un costo de $40,000, pero deben ser nominados por ellos mismos o por alguien más, y además pasar por un proceso de validación para ser aceptada. Los autos pueden viajar a la velocidad que quieran en el Autobahn, el sistema de autopistas de Alemania. Sin embargo, se recomienda ir a una velocidad de 130 km por hora. Si ocurre un accidente en donde alguien circulaba a una velocidad mayor y podría haber sido evitado yendo más lento, automáticamente este conductor va a ser culpado. Casi 1.000 millones de toneladas métricas de comida son desperdiciadas en el planeta cada año. La mayor mayoría proviene de los hogares, seguido por los restaurantes y las tiendas departamentales. En 1915 se publicó un rumor en el periódico New York Times que afirmaba que Nikola Tesla y Thomas Edison iban a ganar juntos el premio Nobel, pero esto no sucedió debido a que no estaban dispuestos a compartirlo. No se llevaban nada bien. Con una población aproximada de 170 millones de personas, Bangladesh es el país con mayor población que nunca ha ganado una medalla en Juegos Olímpicos en las 11 ediciones en las que han participado hasta ahora. En 1980 se lanzó un disco navideño de Star Wars con la participación de Bon Jovi, que en ese momento todavía no alcanzaba la fama mundial con su banda. Colaboró en la canción R2D2, We Wish You a Merry Christmas. Existe la teoría de que los gatos odian el agua debido a que detectan todos los químicos del agua de la llave que llega a las casas con la ayuda de su nariz altamente sensible, prefiriendo el agua natural de los ríos, lagos o el mar. Pero no todos aceptan esta teoría, ya que puede haber otras razones que tienen que ver con su evolución. El show de Michael Jackson del medio tiempo del Super Bowl en 1993 tuvo más rating que el propio juego. Se estima que tuvo una audiencia de 133 millones de televidentes, esto en Estados Unidos solamente, por lo que se convirtió en uno de los eventos más vistos en la historia de ese país. En el sur de Australia, la bebida más popular en ventas es el Farmers Union Iced Coffee, un café helado que supera consistentemente a la Coca-Cola. Es la única región del mundo en donde una bebida no carbonatada a base de leche es más popular que el refresco de cola. En la mitología inca hay una diosa de las papas. Las papas forman una parte vital del suministro de alimentos de la cultura inca, teniendo muchas variedades de diferentes sabores y colores, y en cada poblado solían guardar papas con formas particulares para adorar y pedir buena cosecha. La textura de las latas de aluminio que contienen alimentos son necesarias para permitir que tengan flexibilidad durante el proceso de envasado y para añadir integridad estructural durante el transporte y el almacenamiento. Las hace más resistentes. Las voces de casi todos los zombies en el videojuego Left 4 Dead fueron grabadas por el vocalista de la banda Faith No More, Mike Patton, que ha grabado su voz también para películas y otros videojuegos, incluyendo Portal 2. Es considerado uno de los vocalistas de rock con el mayor rango vocal. Los primeros drones o vehículos aéreos no tripulados fueron creados en la década de 1930. Los usaban con radiocontrol con el propósito de entrenar al personal de defensa antiaérea. Con el tiempo llegaron a ser más complejos e incluso algunos países modificaron aviones antiguos o retirados para ser controlados remotamente.
Después de hacer análisis, se confirmó que los meteoritos que cayeron a la Tierra durante una lluvia de meteoros en julio del 2011 provienen de Marte. Las rocas descubiertas en Marruecos probablemente fueron expulsadas de la superficie del planeta rojo durante un antiguo impacto de asteroide. El primer movimiento de los peones en el ajedrez, que pueden avanzar 2 espacios si lo desea el jugador, no existía en las primeras versiones del juego. De acuerdo con documentos que se han encontrado, fue usado por primera vez en el año 1280 en España. En Japón, solo las bebidas que contienen 100% jugo de frutas pueden mostrar en la etiqueta una fruta cortada. Si tienen menos de 95% jugo, pueden mostrar una fruta completa sin cortar, y las que tienen menos de 5% no pueden mostrar ninguna fruta en la etiqueta. En total se produjeron alrededor de 15 millones de automóviles Ford T, de los cuales más de un siglo después de que finalizó su producción, actualmente se estima que quedan 60.000 en condiciones de circular. De acuerdo con una investigación, las personas pasan alrededor del 60% del tiempo en el que están conversando hablando de ellos mismos. Este número aumenta al 80% cuando se trata de una conversación en las redes sociales. Los geladas, que son los únicos primates que se alimentan de pasto, también son de los pocos animales herbívoros que tienen visión binocular, es decir, que sus ojos apuntan hacia adelante, una característica más de depredadores. La mayoría de los herbívoros tienen visión periférica monocular. Sus ojos están a los lados del cráneo. En Helsinki 1952, el corredor de distancia del pequeño país de Luxemburgo, Jussi Bartel, ganó la medalla de oro en la prueba de los 100 metros. Esto fue tan inesperado que la organización no tenía preparado el himno nacional de Luxemburgo y la banda tuvo que improvisar algo. Los trabajadores de basura de Ankara, Turquía, abrieron una biblioteca con todos los libros que han encontrado mientras recolectaban basura que la gente había tirado. Su colección contiene más de 6.000 ejemplares. Solo hay una universidad en Groenlandia, en la capital, Nuuk, en donde hay alrededor de 200 alumnos y menos de 20 trabajadores entre maestros y personal de mantenimiento. Este número tan bajo se debe a que la mayoría de los estudiantes de Groenlandia van a la universidad en Dinamarca con una beca completa por parte del gobierno. Estados Unidos nunca ha ganado medalla olímpica en tan solo 4 deportes no nuevos: balonmano, bádminton, trampolín y tenis de mesa. La palabra cóccix proviene del término en griego para designar el canto de un cuco. Le pusieron así al hueso de la base de la columna vertebral porque se asemeja al pico de un cuco. Este hueso es el vestigio de una cola que la tienen muchos animales, pero en los humanos se redujo hasta quedar así. El pájaro campanero es el ave más ruidosa del mundo. Habita en América del Sur y a pesar de que es pequeña, su canto puede llegar hasta los 125 decibeles, lo que está cerca del umbral de dolor para el oído humano. Además, es un sonido muy peculiar, suena muy artificial, similar a una alarma. La idea de que el desayuno es la comida más importante del día en realidad es un mito. Fue promovida por las compañías de cereales para vender sus productos. En realidad, no importa cuándo se tome el desayuno o qué alimentos se consuman, aunque sigue siendo una comida que no debe descuidarse. En la desembocadura del río Amazonas, en Brasil, hay una isla del tamaño de Suiza llamada Isla de Marajó, que es uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo y estaba habitada por la cultura marajoara, una de las civilizaciones más antiguas de Brasil, conocida por su cerámica decorada. En Nueva Zelanda hay una cueva que brilla en la oscuridad. Este peculiar brillo proviene de una especie única de larvas luminosas llamada Arachnocampa luminosa que tienen bioluminiscencia. Generan luz para atraer fuentes de comida como insectos. Esta cueva atrae miles de visitantes cada año. Las trufas blancas o de alba son los hongos más caros del mundo, costando hasta $3,000 por kilo. Crecen principalmente en Italia en simbiosis con raíces de árboles. Son tan raras porque solo se dan en estado silvestre, dependiendo solamente de animales para su dispersión. Se demostró en una investigación que las personas que juegan Tetris en los días posteriores a un evento traumático les ayudó a detener la formación de recuerdos negativos asociados. Esto solo fue probado con Tetris, pero se piensa que también otros videojuegos podrían ayudar. Durante años, muchas publicaciones en Internet aseguraban que el vocalista de la banda Oasis, Liam Gallagher, había sido fotografiado por Google Street View en un bar de Londres. Sin embargo, en marzo del 2024, el propio Liam contestó con un tuit, asegurando que no era él, ya que nunca usa shorts con tenis y calcetines. Cuando Samsung regaló teléfonos Galaxy S7 a los atletas en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016, el gobierno de Corea del Norte confiscó los que habían entregado a sus atletas. Se cree que sucedió lo mismo en París 2024 con los teléfonos Flip 6,
En la narración de Homero en la Odisea, el caballo de Troya se menciona solo como una estructura hueca o un mecanismo de madera, sin especificar su forma. Se cree que el caballo pudo haber sido una traducción incorrecta o una interpretación artística del suceso. Los cámaras producen un sonido que puede llegar hasta el umbral del dolor para un humano si se escucha a una distancia corta. Llega a 120 decibeles, equivalente a estar junto a las bocinas en un concierto de rock. Hay flores que solo florecen durante la noche, que evolucionaron para atraer a polinizadores nocturnos como las polillas o los murciélagos. Estas flores suelen tener colores claros como blanco o amarillo pálido y emiten fragancias intensas para ser más fáciles de localizar en la oscuridad. Las venas se pueden ver azules porque la grasa subcutánea solo permite que pase la luz azul hasta donde están las venas, así que ese es el único color que se refleja, provocando este peculiar efecto. Cada medalla de los Juegos de París 2024 tiene una parte de acero que tomaron directamente de la Torre Eiffel, un pequeño hexágono de acero pulido incrustado en el centro de cada una. En el centro de Niza, en Francia, hay una cabeza gigante de 30 metros con un cubo que tiene en su interior la oficina administrativa de la Biblioteca Municipal de la ciudad. Tiene 7 pisos en su mayoría vacíos, y mientras que en el día se ve como una escultura normal, en la noche tiene un esquema de luces que deja ver el interior. La tortuga más longeva del mundo se llama Jonathan. Nació en 1832 en Seychelles y tiene el récord del animal terrestre vivo más longevo. Vive en la isla Santa Elena, en donde la moneda de 5 centavos lleva su imagen en el reverso. Los rayos que se pueden ver cuando tocas una lámpara de plasma se pueden observar gracias a que la esfera contiene un gas noble a baja presión, generalmente neón o xenón. Cuando la electricidad de alta frecuencia pasa a través de este gas, los electrones se estimulan y chocan entre sí, liberando energía en forma de luz colorida. Es un proceso similar al que ocurre en las auroras boreales. La ceniza volcánica se ha utilizado como ingrediente abrasivo desde hace muchos años en jabones, borradores, pulidores, pastas de dientes y productos de belleza, entre otros. En 1875, corrió el rumor de que un hombre llamado James Wickham había transportado ballenas al Gran Lago Salado en Utah, Estados Unidos, con la intención de crear una industria ballenera. Aunque hubo periódicos que aseguraron esto, en realidad hubiera sido imposible, ya que este lago es hasta 8 veces más salino que el mar y demasiado superficial, por lo que una ballena no podría sobrevivir ahí. En la ciudad de Guiyang, en China, hay una autopista que pasa directamente arriba de muchos edificios de departamentos. Fue completada en 1997, y después de años de quejas de los habitantes, prohibieron a los camiones de carga circular por ahí y los camiones ligeros fueron restringidos. La erupción del monte Santa Elena en 1980 tuvo una explosión lateral, algo muy inusual en los volcanes. Esta explosión ocurrió porque el lado norte de la montaña se debilitó debido a la acumulación de magma, formando un enorme domo que colapsó repentinamente. El deslizamiento de tierra que provocó es el más grande registrado en la historia. Arrasó con más de 600 kilómetros cuadrados de bosque en minutos. Durante los 1232 episodios de las 25 temporadas en las que Ash Ketchum protagonizó el anime de Pokémon, solo atrapó a 57 Pokémon diferentes. Si se incluyen las evoluciones como Pokémon nuevos, su total fue de 98, lo que representa solo el 12% de los que estaban disponibles para atrapar. Un porcentaje no muy bueno tomando en cuenta que su meta era atraparlos a todos. Weird Sisters, la banda ficticia que aparece en una escena de la película de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, tiene cameos de músicos de la vida real, el vocalista de Pulp, Jarvis Cocker, y Johnny Greenwood y Phil Selway de Radiohead. Existe un barco que puede transportar barcos de transporte de contenedores de carga. Se llama Blue Marlin, mide 217 metros y puede cargar hasta 75,000 toneladas. Incluso una vez transportó una plataforma petrolera completa. El nombre de la cantante Björk significa en idioma islandés abedul, que es un árbol que aparece mucho en la mitología celta y eslava. Además, la forma correcta de pronunciarlo, de acuerdo con ella misma en una entrevista, es B-I-E-R-K. La razón por la que las fotos de décadas anteriores en eventos deportivos tienen un tinte azul y una niebla espesa, en realidad, es porque la gente podía fumar antes en los estadios cerrados, lo que hacía que el humo se concentrara y se notara con las lámparas de iluminación. Los pumas son capaces de plantar alrededor de 94,000 plantas cada año. Esto lo hacen gracias a que comen diferentes herbívoros que comieron semillas antes y pasan por su sistema digestivo. Esto contribuye a los ecosistemas. Cada día caen en la Tierra alrededor de 100 toneladas de material directamente desde el espacio, pero la gran mayoría de esta masa llega en forma de partículas del tamaño del polvo.
Las hormigas pueden combinarse en múltiples colonias, formando supercolonias que contienen múltiples reinas. Una de las colonias más grandes que se observó contenía un estimado de 300 millones de hormigas trabajadoras y 1 millón de reinas en un total de 45,000 nidos interconectados. Dos películas se pelearon por tener la canción Who Let the Dogs Out cuando fue lanzada. Nickelodeon la quería para Rugrats en París y Disney para 102 Dálmatas, pero al final ganó Nickelodeon, ya que ofreció pagar por hacer el video musical y hacer un concierto especial en vivo con la banda Baja Men. SOS en realidad no es un acrónimo, no significa nada. Este término fue elegido en 1905 como señal de socorro estandarizada por Radio Marítima por la simplicidad que tiene mandarla en código Morse. Solo son 3 puntos, 3 rayas y 3 puntos. El cofundador de Domino's Pizza, James Monaghan, cambió en 1961 su participación del 50% de la compañía por un auto Volkswagen usado. Su hermano se quedó con el 97%, que tiempo después vendió en $1,000 millones. La cinta transportadora más larga del mundo se encuentra en el desierto del Sahara, específicamente en Bukraa, en el territorio disputado del Sahara Occidental. Esta cinta, que mide 98 kilómetros de largo, transporta fosfatos desde las minas hacia el puerto. J.R.R. Tolkien sirvió como teniente durante la Primera Guerra Mundial. Luchó en una de las batallas más importantes, y se ha sugerido que los horrores de la guerra de trincheras moldearon sus posteriores descripciones de Mordor en El Señor de los Anillos. Durante la misión Apolo 10 en 1972, el astronauta Ken Mattingly perdió su anillo de bodas mientras se ajustaba un guante en la microgravedad de la nave y se fue flotando en el módulo de comando hasta que se perdió. Días después, durante una caminata espacial, el piloto John Young encontró el anillo atrapado en un panel. La escena del espíritu del río en la película de animación El viaje de Chihiro fue inspirada directamente de un evento en la vida del director Hayao Miyazaki. Cuando estaba ayudando a limpiar un río cerca de donde vivía, encontró una bicicleta, pero al intentar sacarla, se dieron cuenta de que estaba atrapada entre capas de suciedad y requirió un gran esfuerzo para que se liberara. Pizza Hut lanzó en Singapur una pizza con doble orilla. La llamaron Doble Sensación y la promovieron como una pizza dentro de una pizza, pero la gente pensó que solo era un pretexto para usar menos ingredientes. El primer logotipo comercial que fue registrado fue el de la cerveza Bass en Inglaterra, el 1 de enero de 1876, justo después de que se aprobara la ley de marcas comerciales en Reino Unido. El emblema, que es un simple triángulo rojo, se ha mantenido prácticamente sin cambios desde entonces, convirtiéndose en un icono del diseño gráfico. Mientras que los perros suelen reconocer su propio nombre después de entrenarlos con premios, de acuerdo con estudios, cerca del 80% de los gatos reconocen su nombre, pero eligen ignorarlo, y los loros solo lo repiten sin asociarlo a ellos mismos. La biblioteca más grande del mundo es la del Congreso de Estados Unidos. Contiene casi 37 millones de libros catalogados, más de 178 millones de artículos y todo tipo de material multimedia en más de 470 idiomas, incluyendo grabaciones sonoras, películas y material digital. Fue establecida en 1800. Una vez, el restaurante Domino's Pizza colaboró con estudios de películas para hacer DVDs de pizza que tenían aroma que se activaba con la temperatura. Entonces, al terminar de ver una película, después de girar mucho, el disco se calentaba y olía a pizza. Solo se distribuyeron en pocas cantidades en algunos países. El 11 de septiembre del 2024 se rompió el récord de la mayor cantidad de personas orbitando la Tierra con 19. El récord anterior eran 17. Este número toma en cuenta las personas en la Estación Espacial Internacional, los que están orbitando en la Estación Espacial China y la misión Polaris Dawn, que estaban a bordo del Crew Dragon. Recientemente, un youtuber descubrió que el juego de Zelda Majora's Mask del Nintendo 64 tenía soporte para el accesorio de micrófono de la consola, y aunque no se implementó oficialmente, los comandos quedaron en el código del juego. Uno de ellos era decir cheese para tomar una foto y Okiru para despertar a un personaje. El grafeno es el material bidimensional más delgado que existe y es aproximadamente 200 veces más fuerte que el acero. También es uno de los materiales más conductores conocidos en la Tierra, destacando en conductividad eléctrica y térmica. Por bidimensional se refieren a que su grosor es de tan solo un átomo, no es que sea de 2 dimensiones literalmente. Disney World en Orlando solía operar como una entidad prácticamente autónoma en Florida. Esto le permitió a Disney funcionar casi como un gobierno local independiente. Sin embargo, hubo cambios significativos en el 2023 cuando el control pasó al estado de Florida.
Este distrito especial sigue funcionando como una entidad gubernamental local, pero ya no bajo el control directo de Disney. El río Amazonas no siempre fluyó hacia el Océano Atlántico. Hace millones de años, este río corría en dirección opuesta, desembocando en el Pacífico, pero el levantamiento de la cordillera de los Andes provocó un cambio dramático en su curso. Con el paso del tiempo, el Amazonas invirtió su dirección. Este fenómeno geológico tuvo gran impacto en la formación del paisaje y de los ecosistemas en América del Sur. El libro 100 millones de poemas de Raymond Queneau está hecho con un formato que le permite al lector combinar versos para componer poemas respetando la forma de un soneto, lo que daría un número de combinaciones posible de 100 billones, o sea, 100 millones de poemas. Durante la Edad Media, debido a supersticiones, muchas ciudades se deshicieron de los gatos negros, lo que provocó que la población de ratas aumentara. Se cree que este es uno de los factores por los que la plaga se esparció de forma más rápida y en más zonas. En Estados Unidos, el número de casas desocupadas es 6 veces mayor al número de personas sin hogar. Hay 18.5 millones de casas vacías y 3.5 millones de personas sin hogar. En el siglo XVIII, Augusto I, rey de Polonia, encarceló a un alquimista hasta que lograra transmutar metales en oro. Tras años fracasando, descubrió accidentalmente la fórmula de la porcelana dura, un secreto que había sido guardado por China durante milenios, y la venta de esta porcelana nueva le trajo al rey mayores ganancias que el oro. Aún así, nunca liberó al alquimista para que no revelara la fórmula secreta. En Finlandia, a las madres que van a tener un bebé se les entrega una caja de bebé como parte de un programa social. Este paquete contiene productos necesarios para un recién nacido como ropa, pañales, productos de limpieza y además la propia caja sirve como cuna. Estos paquetes se entregan desde 1938. La moneda Big Maple Leaf, hecha por la Casa de Moneda Real en Canadá, es una de las monedas de oro más grandes del mundo con un peso de 100 kilogramos. Su valor nominal es de $1 millón canadienses, pero como es de oro puro, su valor real es mucho mayor. Se crearon un total de 5 de estas monedas y en el 2017 una de ellas fue robada en un museo de Berlín y supuestamente fue fundida. Los dispositivos de salida en donde ponen los pies los competidores en pruebas de atletismo cuentan con avances tecnológicos como sensores de presión. Esto para detectar una salida en falso o incluso cada uno tiene su propia bocina. Antes, los atletas comenzaban a correr escuchando el sonido de una pistola, pero se demostró que esto podía otorgar una ventaja a los que estaban más cerca de la fuente de sonido hasta por 8 milésimas de segundo, tiempo que puede ser clave en pruebas como los 100 metros planos. Solo el 0.08% de los jugadores de fútbol americano en nivel high school llegan a la NFL y apenas el 0.02% supera los 4 años jugando en esa liga. Para ponerlo en perspectiva, de 1 millón de atletas, 800 firman un contrato profesional y solo 160 logran una carrera estable. El promedio de carrera para los jugadores de la NFL es de solo 3.3 años. Antes de ser rapero, Ice Cube estudiaba dibujo arquitectónico. En el 2011 apareció en un video del Museo Getty que celebraba el trabajo de los famosos arquitectos Charles y Ray Eames, en donde recorrió la icónica Eames House en Los Ángeles. El rapero demostró su pasión por la arquitectura, comparando la construcción modular con la creación musical. En la serie Silicon Valley, cuando Guilfoyle hackea un refrigerador, el código que sale en la pantalla contiene en una de las líneas la URL de YouTube del video de Rick Astley Never Gonna Give You Up. Mandar a alguien a este video cuando le dan clic a un enlace a manera de broma se le llama Rickroll y es toda una tradición en Internet. Cuando se abrió la primera tienda Costco en China, en Shanghái, en el 2019, se volvió un destino popular para tomarse selfies. Incluso la gente iba vestida estilo estadounidense debido a la popularidad de la franquicia. Actualmente ya hay 17 tiendas Costco en ese país y abren hasta 2 cada año. El edificio de ensamblaje de vehículos de la NASA es tan grande que se necesitan alrededor de 10.000 toneladas de equipo de aire acondicionado para prevenir que se formen nubes de lluvia en su interior en días con alta humedad en el ambiente. Los reyes Felipe IV y Mariana de Austria aparecen en la célebre pintura Las Meninas de Diego Velázquez, hecha en 1656, aunque solo se pueden observar mediante el reflejo de un espejo en la pared del fondo en la composición. También aparece el propio Velázquez pintando, lo que lleva a pensar si los reyes son parte del cuadro o solo son observadores. Hay diferentes interpretaciones al respecto, pero no hay una respuesta aceptada. El músculo palmaris longus es un ejemplo de la evolución humana en progreso.
Este pequeño músculo del antebrazo está ausente en aproximadamente el 14% de la población mundial sin afectar significativamente la función de la mano. Está considerado como un vestigio evolutivo que viene de especies antepasadas que pasaban mucho tiempo colgados de los árboles. Existen entre 20.000 y 50.000 plantas comestibles diferentes en el mundo. Sin embargo, son solo menos de 30 las más comúnmente consumidas que se pueden encontrar en los supermercados. Esto sucede porque se priorizan las especies de alto rendimiento, vida útil y que son más resistentes durante el transporte. Después de que el guión de la película The Hateful Eight se filtró, el director Quentin Tarantino mantuvo el guión de su siguiente película, Érase una vez en Hollywood, en una caja fuerte y solo Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie pudieron leerlo completo, y además mientras Tarantino los observaba todo el tiempo. Alrededor del 10% de las herramientas antiguas que han sido encontradas fueron diseñadas para ser usadas por personas zurdas. Esto es una confirmación de que en los últimos 10.000 años por lo menos la proporción de personas zurdas se ha mantenido constante, no ha cambiado. El brazalete de obsidiana más antiguo del mundo tiene 9.500 años. Fue descubierto en Turquía y al analizarlo reveló la gran habilidad artesanal de quien lo hizo, ya que la calidad de su superficie, la simetría y las curvas pueden ser comparables a la precisión en la producción de los lentes de telescopio modernos. El descubrimiento de este objeto hizo replantear a los expertos las capacidades tecnológicas de las sociedades neolíticas, que no eran tan primitivas como creemos. Se descubrió en las profundidades del mar un crustáceo parecido a los camarones, pero que es casi transparente. Se llaman cistosoma, y la mayor parte de su cabeza está ocupada por sus ojos, que son así porque les ayuda a ver con la poca cantidad de luz que llega a donde habita, que es entre los 200 y 900 metros de profundidad. La cinta adhesiva puede llegar a generar rayos X si se despega de forma rápida en el vacío. Este fenómeno ocurre porque al separar la cinta se generan cargas eléctricas tan intensas que los electrones se aceleran lo suficiente para producir rayos X. En Finlandia, todos los servicios de apuestas y juegos de azar son controlados por el gobierno y todas las ganancias las reportan y las donan a la beneficencia. En África hay más personas que tienen acceso a servicios de telefonía celular que personas con acceso a agua potable y electricidad. Alguna vez se pensó en usar los cráteres de los volcanes para colocar el desperdicio nuclear y neutralizarlo, pero esto sería imposible, ya que el interior de los volcanes no es lo suficientemente caliente como para dividir el núcleo atómico del uranio, la única forma de hacer que se anule su radioactividad. Durante la filmación de la película Resident Evil Retribution, una plataforma se rompió, lo que lesionó a 16 personas, la mayoría de ellos extras. Cuando llegaron los servicios de emergencia tuvieron dificultad para diferenciar a las personas que estaban lesionadas en serio con los que solo tenían maquillaje. La primera vez que se instalaron prototipos de kioscos de autoservicio dentro de los restaurantes McDonald's fue en 1999, donde la gente podía ordenar su comida desde una pantalla sin necesidad de pedírsela a un cajero humano. Desde ese momento se sabía que la gente tiende a ordenar más cosas de esta forma, y ahora estas pantallas para ordenar se encuentran en prácticamente todos los restaurantes de esta cadena. Algunos niños tienen miedo verdadero a las matemáticas. Esto se confirmó cuando se estudió mediante escáneres del cerebro que mostraban actividad en la amígdala, que se activa cuando algo provoca miedo. Se activaba cuando tenían que resolver un problema matemático. Canadá regala un pase cultural gratuito de 1 año a nuevos ciudadanos y residentes permanentes que incluye acceso libre a más de 10.000 museos, centros culturales y parques nacionales, como la Galería de Arte de Ontario o sitios históricos de Parks Canada. En el show de YouTube Hot Ones, en donde entrevistan a celebridades mientras comen alitas con salsa que va subiendo de nivel de picante, solo unos cuantos invitados se han rendido y no se han comido la última alita. Entre los que están el músico DJ Khaled, el basquetbolista Shaquille O'Neal, que no se acabó la última alita, el comediante Ricky Gervais y los raperos Lil Yachty, Chance the Rapper y recientemente Ice Spice. Júpiter es el planeta que gira más rápido en el sistema solar. Debido a su intensidad en su movimiento de rotación, el planeta es más plano en los polos que en el ecuador. Le toma poco menos de 10 horas completar un ciclo. El fundador del restaurante Wendy's, Dave Thomas, era un aprendiz del coronel Sanders, el fundador de Kentucky Fried Chicken. A Thomas se le ocurrieron ideas como hacer un anuncio con una cubeta giratoria y que el coronel saliera en televisión, entre otras cosas. Tiempo después vendió su porcentaje de las franquicias que tenía para fundar lo que sería Wendy's.
La compañía de café de Países Bajos, Douwe Egberts, lanzó como parte de una campaña una máquina expendedora con tecnología de reconocimiento facial que le daba café gratis a las personas que bostezaran, que solo sirvió a poca gente ya que se trató más como de una publicidad. Las tortugas que salen en la primera película de Rocky de 1976 son las mascotas del actor Sylvester Stallone y son las mismas que salieron años después en Rocky Balboa del 2006 y en Creed 2 en el 2018. Aunque la cafeína no es un tratamiento estandarizado para el TDA, algunos estudios sugieren que podría ayudar a manejar los síntomas. En un estudio con ratas jóvenes hiperactivas, la combinación de cafeína y ejercicio mejoró el rendimiento conductual y los niveles de serotonina y dopamina. Sin embargo, los efectos varían en cada individuo y se requiere más investigación. Las cabras son inmunes a la hiedra venenosa, el roble venenoso y el sumaque venenoso, plantas tóxicas que normalmente se eliminan con herbicidas. Por esta razón, se pueden utilizar grupos de cabras como controladores ecológicos que ayudan a mantener terrenos de plantas indeseadas. John Priest fue conocido como el marinero insumergible debido a que sobrevivió milagrosamente a 4 hundimientos de barcos, incluyendo el famoso Titanic. Su extraordinaria suerte para escapar de los desastres marítimos hizo que se ganara el apodo de marinero gato por sus múltiples vidas. Aunque, eventualmente, sus vecinos de tripulación lo consideraban de mala suerte, así que mejor se retiró de la profesión. El 95% de los humanos estornudan 4 veces al día en promedio. Sin embargo, este número puede incrementarse debido a las alergias, o dependiendo de la época del año, y la razón por la que estornudamos más de una vez seguida es porque el cuerpo activa un mecanismo de defensa que genera más estornudos para eliminar la irritación de las cavidades nasales por completo. Hay un restaurante en la ciudad de Moscú, en Rusia, llamado Twin Stars Dinner, que es atendido en su totalidad por gemelos, en donde se visten igual y todo el tiempo están haciendo lo mismo. Su atmósfera surrealista está inspirada en la película soviética de 1963, El reino de los espejos torcidos. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, apareció en un episodio de Los Simpson en el 2012, en donde grabó sus diálogos mientras estaba en arresto domiciliario en Gran Bretaña y como no tenía equipo de audio, se grabó directamente por teléfono. La extinción del Pérmico-Triásico fue el evento de extinción más severo en la historia del planeta, eliminando más del 90% de todas las especies. Fue causada por diferentes eventos de erupciones volcánicas masivas, lo que aumentó los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y la acidificación de los océanos. De acuerdo con un mapa publicado recientemente, el 78% del territorio de Nueva Zelanda está deshabitado, basado en datos de densidad poblacional por kilómetro cuadrado. En este país solo habitan 5.2 millones de personas. El presidente de Estados Unidos en 1881, James Garfield, además de saber inglés, sabía griego y latín y tenía la habilidad de escribir con una mano en un idioma y con la otra otro idioma al mismo tiempo, gracias a que era ambidiestro. Las representaciones antiguas de la bestia en La Bella y la Bestia variaban según las adaptaciones. En las versiones iniciales del cuento, como la de Villeneuve y Beaumont, la bestia tenía un aspecto animal mezclando facciones de león o jabalí. Después, las ilustraciones del siglo XIX la mostraban como una figura monstruosa, pero con rasgos nobles y humanos. Menos del 4% de la tierra firme tiene antípoda, es decir, tierra justo del lado opuesto del planeta. Son pocos los lugares donde podrías hipotéticamente hacer un hoyo de 12.740 kilómetros que te lleve hasta el otro lado. La erupción de lava que se ve al fondo en la batalla final en la película de Star Wars, La venganza de los Sith, no fue generada por computadora. Es parte de una grabación de una erupción que estaba ocurriendo en el volcán Etna en Italia en los días en los que estaban realizando esta producción. Las hormigas cortadoras de hojas no comen las hojas que recolectan. En realidad, utilizan estas hojas para cultivar un tipo específico de hongo dentro de sus nidos. Alimentan al hongo con las hojas cortadas y luego se alimentan del hongo que cultivan, actuando como un sistema digestivo externo para las hormigas. Stephen Colbert, el presentador del programa Late Show, tuvo un cameo junto con su familia en la película El Hobbit, La desolación de Smaug. Colbert siempre ha expresado su admiración por El Señor de los Anillos. Los aviones de papel han existido desde mucho antes que los aviones reales. Se sabe que en China doblaban papel para hacerlo volar desde hace por lo menos 2000 años, aunque no los llamaban aviones de papel, más bien eran más similares a las aves.
Algunos de los juegos originales de PlayStation 1 tenían la música del juego configurada como audio de CD, lo que significaba que podías escuchar la música del juego en un reproductor de CD normal. Algunos juegos incluso contenían pistas ocultas o ayudas que solo se podían acceder de esta manera. Stevie Nicks es la única mujer que ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll 2 veces, una por ser integrante de la banda Fleetwood Mac y la otra por su carrera solista. De acuerdo con un informe del 2022, Netflix ocupa en promedio casi el 15% del ancho de banda de uso de Internet en todo el mundo, seguido por YouTube en segundo lugar. Esto varía en días de estrenos de series o películas o incluso en horas donde hay más gente activa viendo contenido. En una pequeña isla del Océano Pacífico llamada Pingelap, el 10% de su población tiene acromatopsia completa. Eso quiere decir que no pueden ver colores, solo blanco, negro y tonalidades de gris. Esta condición limita la capacidad de visión durante el día, pero puede beneficiar la visión en la noche, lo que facilita actividades como la pesca nocturna. El director Steven Spielberg obtuvo los derechos para adaptar Jurassic Park solo unas horas antes que James Cameron. Según declaraciones de este último, Cameron afirmó que su versión habría sido mucho más oscura y comparó su enfoque con el de su película Aliens, pero también dijo que estuvo mejor como quedó finalmente porque respetó la fascinación que los dinosaurios generan en los niños. Thiago Resch, un fanático solitario del equipo brasileño Santa Cruz do Sul, se hizo viral en el 2012 cuando fue fotografiado como el único fanático en la tribuna visitante durante un partido. 8 años después le tomaron la misma fotografía, solo que ahora se había convertido en el presidente del equipo y había liderado al club hasta ganar su primer trofeo en más de 100 años de haber sido fundado. Un intento por crear el cóctel más caro del mundo en el 2012 fue un rotundo fracaso, después de que una botella de coñac de 1788 de $50,000 cayó al suelo y se rompió cuando un cliente la estaba inspeccionando. El árbol en donde estaba descansando Isaac Newton y le cayó una manzana inspirando su teoría de la gravedad todavía existe. Se encuentra en la casa donde vivió en su infancia en Inglaterra. Tiene más de 450 años, ha sobrevivido a tormentas y otros eventos y aún así sigue dando frutos hasta la fecha. En la ciudad de Anchorage, en Alaska, cada año construyen un hombre de nieve gigante de hasta 5 metros al que llamaron Snowzilla, como un juego de palabras entre nieve y Godzilla. Es una tradición desde el 2005, aunque ha habido diferentes intentos por prohibirlo ya que se encuentra en una zona residencial. Meses después de que salió la película de Harry Potter, se reportó que muchos refugios de animales en Inglaterra tuvieron que recibir cientos de lechuzas mascota que habían sido abandonadas por sus dueños. En la película La Sustancia, para lograr que la escena en donde come camarones fuera lo más repulsiva posible, el actor Dennis Quaid consumió aproximadamente 2 kilogramos de camarones durante las diferentes tomas que hicieron. Esto de acuerdo con una entrevista con la directora Coralie Farjat. Durante la época de la Revolución Cultural en China de 1966 a 1976, la música clásica occidental estaba prohibida. Esto incluía obras de artistas como Beethoven, Mozart y Chopin, ya que estaban consideradas como un símbolo de la decadencia de Occidente y se vetaron junto con otras manifestaciones artísticas similares. El turco era una máquina autómata que jugaba ajedrez construida en 1770. Llegó a ser demostrada contra personajes notables como Benjamin Franklin y Napoleón, a los cuales derrotó. A pesar de que su popularidad duró alrededor de 50 años, se descubrió que se trataba de un engaño, ya que tenía una persona adentro que hacía los movimientos. No era un verdadero robot. En Filipinas hay catsup de banana. Es un condimento popular hecho de plátano, azúcar, vinagre y especias. Se comenzó a hacer debido a la escasez de jitomate a mediados del siglo XX y hasta el día de hoy se sigue utilizando en la mayoría de los platos en los hogares filipinos. Las peleas en el hockey sobre hielo, específicamente en la Liga Nacional de Hockey, no están explícitamente prohibidas. Cuando ocurren, los jueces casi nunca intervienen y la mayor sanción que puede tener alguien que participa en un altercado es tener que ir a la banca por 5 minutos. Las escamas de los pangolines están hechas de queratina, el mismo material con el que están hechas nuestras uñas, lo que les sirve como armadura. Esta cubierta es tan resistente que puede ser mordida por un animal tan grande y fuerte como un león sin causarle daño. La ballena azul tiene el pulso más lento de todos los mamíferos. Se ha registrado que sus latidos pueden ocurrir a una velocidad de 1 cada 2 minutos en estado de reposo. Un fanático del equipo de fútbol de la segunda división de Turquía, Denizlispor,
al que le fue prohibida la entrada al estadio por razones no especificadas, contrató una grúa para poder ver el juego desde afuera del estadio, ya que era un partido importante que no quería perder. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.